pues la última dirigida, que es la dirigida número 14, que abarca pues la parte de química orgánica del capítulo de hidrocarburos, ¿no? Que es lo que más comúnmente preguntan pues en el examen de admisión. Sobre todo lo que respecta pues a la nomenclatura, ¿no? O sea, los nombres de los compuestos pues orgánicos más comunes, más característicos, son de los hidrocarburos, ¿no? Y también pues son los compuestos que existen en mayor cantidad, ¿no? Respecto pues a los otros. Aunque la CEPRE Marco pues también ha hecho algunas preguntas en sus seminarios, ¿no? Sus simulacros, respecto a algunas propiedades de estos compuestos, ¿no? Porque la química orgánica pues es bastante extensa y compleja, ¿no? Y a nivel de examen de admisión solamente pues preguntan lo básico, ¿no? Y lo básico pues es conocer algunas características y la nomenclatura, ¿no? Sin embargo, pues si ha colocado la presa Marco, puede ser, ¿no? Que por ahí también pueda venir pues algún ejercicio relacionado con las propiedades de los compuestos orgánicos, sobre todo en la parte de reacciones químicas, ¿no? Bien, porque como ha de saberse, ¿no? Los profesores pues, que enseñan en la CEPRE o la PRE de la San Marcos son los que proponen al final los exámenes de admisión, ¿no? Ese es el gancho para ellos, ¿no? Matricularse en la CEPRE de San Marcos porque supone que similar va a venir pues en el examen, ¿no? Aunque en realidad pues ustedes prepárense donde lo hagan, jóvenes, si lo hacen bien, no van a tener pues problemas, ¿no? Bien, sin más vamos a comenzar entonces la clase y esta práctica como las anteriores, ustedes ya lo tienen y habrán notado pues que el volumen es mayor. Estamos incluyendo 20 ejercicios pues de la parte de química orgánica, así como de los capítulos anteriores, para que se vea pues variedad, ¿no? En los ejercicios, variedad de problemas. Bien, vamos a empezar entonces con el problema número 1 de la dirigida número 14, que corresponde a la parte de hidrocarburos. Y esto incluye jóvenes al petróleo, porque el petróleo es la fuente eh, más importante, ¿no? De donde se extraen los hidrocarburos, ¿no? Bien, problema 1. Aquí, jóvenes, vamos a hablar de los compuestos orgánicos en cuanto pues, a sus propiedades generales, ¿no? Sus características que hay que conocer, ¿no? De estos compuestos y que los diferencian pues, de los compuestos que no son orgánicos, los compuestos inorgánicos, ¿no? Los orgánicos cumplen una serie de características y propiedades, eh, a diferencia de los inorgánicos como el agua, el cloruro de sodio, el dióxido de carbono, no lo manifiestan, ellos sí, ¿no? Y esas propiedades pues, son importantes conocerlas porque se van a repetir en los compuestos, ¿no? Que ya se ven por partes, ¿no? Los hidrocarburos, los compuestos pues oxigenados y nitrogenados, ¿no? Aquí me piden señalar de estas cuatro afirmaciones cuáles pues son correctas, ¿no? La primera pues todos lo conocen cuando hablamos del chon, ¿no? Del chon, que son los elementos básicos constituyentes de la materia viva, ¿no? Que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los constituyentes principales. Pero no son los únicos, ¿ah? También hay otros elementos distintos a ellos en los compuestos orgánicos que le van a conferir pues propiedades adicionales, ¿no? Hay metales, hay otros elementos no metálicos aparte de ellos, ¿no? La segunda afirmación sí es falsa porque los compuestos orgánicos, sus soluciones, ¿no? Si es que lo forman, nos conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque no generan iones. Los compuestos orgánicos generalmente son, en la mayoría, ¿no? De los casos, por no decir todos, de naturaleza molecular. Y cuando se disuelven en agua, los pocos que lo hacen y otros, ¿no? Que forman soluciones, no generan iones. Por lo tanto, no hay conducción eléctrica, pues, en sus soluciones. Tercero, dice su carácter apolar, porque la mayoría es apolar, ¿no? Hace que sean pues insolubles en agua, ¿no? Y eso es cierto, hay muchos compuestos orgánicos jóvenes que no se disuelven en agua justamente porque son apolares, ¿no? Eso no significa, desde luego, que no haya compuestos orgánicos que se disuelven en agua, sí las hay, ¿no? El azúcar, por ejemplo, se disuelve en agua y es orgánico, ¿no? O también, pues, podemos citar los alcoholes, que también son, pues, orgánicos y también se disuelven en agua. Pero la gran mayoría no son solubles en agua, requieren sus propios jóvenes disolventes, ¿ah? Por ejemplo, si hablamos de los plásticos no se disuelven pues, en el agua. El algodón, ¿no?
que está hecho pues de celulosa, no se disuelve pues en agua, ¿no? Muchas proteínas inclusive son liposolubles, ¿no? O sea, solamente se disuelven en grasas, en agua no, ¿no? Y así. Son inflamables, pues se alteran con facilidad por calentamiento, sí. La mayoría de ellos son combustibles, ¿no? Y justamente, jóvenes, porque contienen a dos elementos que son combustibles por naturaleza, ¿no? El carbono y el hidrógeno. Entonces ellos, al estar frente pues a una fuente de calor y en presencia de un oxidante, van a quemarse, ¿no? Van a combustionar, van a inflamarse, ¿no? Aunque muchos pues no se inflaman, pero sí se degradan, se alteran por acción del calor. Son termolábiles, se dice, ¿no? Bien, esas propiedades son importantes recordar los jóvenes, aquí lo vamos a reiterar, ¿no? Características de los compuestos orgánicos. Primero, los elementos químicos fundamentales que lo constituyen son pues el carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pero también contienen otros elementos secundarios, ¿no? Como el azufre, ¿no? El fósforo, que son no metales distintos a estos cuatro, y también algunos metales como el hierro, ¿no? El hierro, por ejemplo, está en la hemoglobina de la sangre, ¿no? Pues la sangre es roja. O está pues el magnesio en la clorofila de las plantas, pues las plantas pues tienen ese pigmento verde, ¿no? El azufre está pues presente en muchos compuestos sulfurados. El fósforo pues también, ¿no? En los fosfolípidos, por ejemplo, y así, ¿no? Estos son los componentes básicos, pero no son los únicos, ¿ah? Hay que tener en cuenta ello. La segunda es incorrecta porque los compuestos orgánicos son esencialmente covalentes, quiere decir que los átomos, ¿no?, que los forman, como son no metales, están unidos entre sí por compartición de electrones. Forman moléculas, la mayoría de las cuales son apolares. Las soluciones que forman son no electrolíticas, ¿no? No generan iones, jóvenes, ¿sabes? Porque son pues de naturaleza covalente, ¿no? Y por lo tanto no conducen la electricidad. Por ejemplo, si ustedes disuelven azúcar en agua, entonces eso se va a dispersar hasta moléculas de azúcar, pero no van a aparecer iones, no como ocurre cuando ustedes disuelven cloruro de sodio, ahí sí los iones se separan, ¿no? Iones sodio, iones cloruro. Los compuestos inorgánicos, la mayoría de sus soluciones son electrolíticas, mientras que los orgánicos son no electrolitos, ¿no? No electrolitos. Bien. Aquí dice que forman soluciones electrolíticas, por eso es incorrecto, ¿no? Tercera, correcto. Las sustancias apolares, que son la mayoría, ¿no?, de los compuestos orgánicos, requieren sus propios disolventes. ¿Cuáles son los disolventes orgánicos? Porque hay que saber, jóvenes, que el agua es un solvente polar, ¿no? Normalmente disuelve a los inorgánicos, ¿no? Los orgánicos requieren sus propios disolventes apolares. Las más comunes son la benzina, ¿no? Que se vende también pues en las ferreterías. El ciclohexano, que se vende con el nombre de agua ras o thinner, ¿no? O el tetracloruro de carbono, que es pues un compuesto líquido que se utiliza pues para disolver grasas, ¿no? Esos son solventes orgánicos o solventes apolares, ¿no? Entonces con ellos se puede formar pues soluciones. El mismo querosene y la gasolina también se utilizan como disolventes de sustancias pues orgánicas, ¿no? La mayoría tiene ese carácter de no poder disolverse en agua. Correcto. Y la cuarta también es correcta, ¿no? La presencia de carbono e hidrógeno en este chon, ¿no? En la estructura de los compuestos orgánicos explica su carácter combustible, ¿no? Se pueden quemar por tener carbono y por tener hidrógeno, ¿no? Y en general, pues son inestables frente al calor. Por eso se dice que son termolábiles, ¿no? Por ejemplo, muchas proteínas jóvenes cuando se le calientan suavemente coagulan, ¿no? Coagulan porque sus estructuras cambian, ¿no? Se reaccionan químicamente, ¿no? Los plásticos también, ustedes lo calientan poco nada más, se deforman y luego se queman, ¿no? Son termolábiles, se dice. Aunque la mayoría pues sí se emplea como combustibles, ¿no? Entonces aquí las respuestas correctas serían 1, 3 y 4, la clave es la C. Muy bien. Muy bien. Para su compañera Christine, que indicó pues esa respuesta, ¿no? Bien, eso en cuestiones teóricas, jóvenes, es importante recordar esto porque ya saben que el nivel de examen en química no solamente viene pues para dar nombres o resolver mediante cálculos matemáticos, ¿no? También hay teoría. El ejercicio 2 sí es para dar algunos detalles adicionales, ¿no?, en una estructura. Aquí vamos a hablar de las propiedades del carbono. El carbono tiene pues cuatro propiedades químicas, ¿no?, importantes en los compuestos orgánicos, que son la tetravalencia, ¿no?
que explica por qué el carbono siempre forma 4 enlaces, ¿no? La covalencia, porque esos enlaces, ¿no?, se dan por compartición de electrones. La autosaturación, que explica pues la formación de las cadenas carbonadas. Y la hibridación, que hace pues que el carbono, a la par de formar enlaces simples, también pueda formar enlaces dobles o triples, ¿no? Entonces, para esta estructura vamos a verificar esas características, ¿no? Aquí tenemos una cadena carbonada donde hay carbonos con enlaces pues simples, hay 2 carbonos con enlace doble, ¿no? Acá está, estos 2 carbonos sostienen el enlace doble. Y aquí hay un carbono, jóvenes, que no se visualiza porque no está desarrollada la estructura, pero tiene enlace triple. Uno lo puede deducir por justamente la propiedad de tetravalencia, ¿no? Si este carbono tiene un solo enlace simple acá, significa que faltan 3 para completar pues los 4, ¿no? Entonces aquí debe haber un enlace triple. Y el nitrógeno puede sostener ese enlace triple porque el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, le falta 3 para completar el octeto, es un nitrogenoide, ¿no? Bien, sobre la base de esta estructura entonces vamos a dar pues la respuesta, ¿no? Bien, uno de sus compañeros ya me indicó una clave, ¿no? Kevin me dice que la 2 es la D, o sea, verdadero o falso verdadero, lo vamos a verificar. Propiedades del carbono en los compuestos orgánicos, ¿no? La primera afirmación dice, la formación de esta cadena carbonada, ¿no?, así como la presencia de 4 enlaces en cada carbono, ¿no?, verifican la propiedad de autosaturación y tetravalencia. ¿Sí? Eso es verdadero. Es verdadero porque la estructura mostrada se observa la unión entre átomos de carbono formando una cadena. Siempre que haya cadena carbonada, jóvenes, o sea, unión entre carbonos, entre átomos del mismo tipo, ¿no?, se llama autosaturación. De ahí el nombre, ¿no? Auto es consigo mismo, ¿no? O sea, con otros carbonos se une, o con el mismo tipo de carbono para formar las cadenas. Además, ustedes pueden verificar que en cada estructura, o sea, en la estructura, cada carbono tiene pues 4 enlaces a su alrededor, ¿no? A veces esos enlaces se visualizan directamente con líneas, pero también lo pueden completar con hidrógeno, ¿no? Cada hidrógeno es un enlace simple, hay que saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, este carbono de acá de la parte superior tiene un enlace, pero con los 3 hidrógenos completa los 4, ¿no? Los 4 que se verifican en la tetravalencia. Verdadero. La segunda dice, se observa la presencia de 3 carbonos del tipo cuaternario. Bien, eso es falso, jóvenes, ¿ah? Hay que tener en cuenta que las categorías de carbono, primario, secundario, terciario y cuaternario, solamente se dan para carbonos que tienen enlaces simples. O sea, los únicos carbonos que se pueden categorizar aquí en esta estructura sería este de acá, este carbono, estos dos no, este carbono, el de acá, el de acá, el de acá, y este tampoco. Solamente los carbonos que sostienen los enlaces simples. Estos dos no, ni este carbono de acá. Entonces, para los carbonos de enlaces simples, el único cuaternario es esto de acá, ¿no? Este es el cuaternario. Un carbono cuaternario es aquel carbono que sus 4 enlaces están unidos a otros átomos de carbono, por eso lo llaman cuaternario, ¿no? Por el contrario, los CH3, estos 3 de acá y estos de acá, son primarios, este también es primario, ¿no? Este carbono que está acá tiene 3 enlaces con otros carbonos de terciario, ¿no? Y este carbono de acá es secundario. Pero este carbono y estos dos no se categorizan, ¿no? Porque la categoría solamente se da para carbonos con enlaces simples. Entonces aquí lo vamos a reiterar, ¿no? La categorización de carbonos primario, secundario, terciario y cuaternario se establece solo para aquellos átomos que presentan únicamente enlaces simples con otros carbonos. En ese sentido, en la estructura se observa la presencia de un solo carbono cuaternario, que sería él. Acá lo he puesto en un círculo. Este es el único carbono del tipo cuaternario, ¿no? No hay más, no hay más. Uno puede creer, jóvenes, que esto también es cuaternario, ¿no? O sea, a pesar, ¿no?, de que sus 4 enlaces están compartidos, y no tiene hidrógeno, no es cuaternario porque la categorización de ese tipo es para enlaces simples, ¿no? Lo mismo que acá. Este carbono tampoco pues es cuaternario porque no se puede categorizar si es que tiene enlaces múltiples, ¿no? Y dice, la estructura contiene átomos de carbono híbridos de la forma sp3 y sp2, ¿no? Solo, ¿ah?, estos dos tipos, eso es falso. También hay un sp, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta pues es la B, ¿no? O sea, eh, verdadero, falso, verdadero. Para explicar la tercera afirmación lo vamos a desarrollar en esta parte. Porque aquí no se ve, este carbono es SP, ¿ah? No se ve.
pero lo vamos a desarrollar, ¿no? Los átomos de carbono que forman solo enlaces simples, se encuentran hibridados de la forma sp3, eso lo sabemos por teoría, ¿no? Mientras que los carbonos que sostienen enlaces dobles y triples poseen hibridaciones sp2 y sp. Aquí debe ser sp2, ¿no? Y sp respectivamente. En la estructura del problema se observan tres tipos de carbono bajo esas pues características, ¿no? Como vamos a ver. Aquí debe ser sp2, jóvenes, eso ya se me pasó a mí. Cuando el átomo de carbono tiene enlace doble, su hibridación es sp2. Cuando tiene enlace triple es sp. Si son solo enlaces simples es sp3, ¿no? Y aquí podemos ver esto, ¿ah? Lo he ampliado la estructura. Todos los carbonos que solamente sostienen enlaces simples, como este carbono, por ejemplo, el de acá, el de acá, acá, acá y acá, así como esto, todos los que tienen enlace simple, son carbonos pues del tipo sp3, ¿no? Están hibridizados sp3. Por el contrario, los que tienen enlace doble, como este de acá, este también, ¿no? Estos dos tienen hibridación pues sp2. Mientras que el carbono que tiene enlace triple, que sería el de acá, aunque no se ve, ¿no? Yo voy a desarrollarlo y se vería así, ¿no? Carbono con enlace triple, ese carbono sería pues sp. Entonces, en esta estructura tenemos los tres tipos de híbridos del carbono. sp3, que es para él y todos los que tienen enlace simple. sp2, que tiene pues los carbonos que sostienen el enlace doble. Y sp para este carbono que sostiene el enlace triple, ¿no? Pero el problema dice que solamente hay sp3 y sp2. No, no hay sp, dice, y eso es falso, ¿no? Es por eso que la respuesta aquí sería verdadero, falso, falso. La clave es la B. Muy bien. Si se han equivocado, no hay ningún problema, jóvenes. Acá podemos corregirnos. La idea es que no se equivoquen a nivel del examen, ¿no? Bien, el ejercicio 3 sí es para nomenclatura, ¿no? Tenemos una estructura ahí ramificada de un alcano, ¿no? Porque todos los enlaces son simples. Y vamos pues a indicar el nombre Yupac, ¿no? Para el nombre Yupac o nombre oficial hay que seguir ciertas reglas, ¿no? La regla dice pues que si tenemos un hidrocarburo de este tipo, hay que escoger la cadena carbonada más larga, o sea, la cadena que contiene más carbonos, ¿no? Más carbono. Si hay más de una posibilidad, hay que escoger la cadena carbonada que tenga mayor número de radicales, ¿no? Mayor número de radicales. Cuando hay más pues de una posibilidad. Aquí me indica pues uno de sus compañeros que la clave es la D, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si Kevin acierta, ¿no? Bien, entonces para el nombre hay que hacer estos jóvenes en primer lugar, ¿no? Nomenclatura UPAC de alcanos pues ramificados, ¿no? Cristín también confirma la D, vamos a verificarlo, ¿no? Voy a colocar nuevamente la estructura, ¿no? Que está acá. Y voy a encontrar jóvenes que la cadena carbonada más larga, ¿no? Es la que posee pues esta dirección, ¿no? De aquí hacia aquí, ¿no? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿no? 8 carbonos. No habría pues otro más, ¿no? Por ejemplo, si yo sigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos sería esta parte, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Porque supone que debo escoger esto porque esto tiene más carbonos, ¿no? Que respecto a los otros extremos. Entonces la cadena carbonada principal sería esto de acá, ¿no? Aquí lo he puesto de rojo. Y la teoría dice pues que todo lo que queda fuera, ¿no? De esa cadena principal son los radicales. Y cada radical, jóvenes, tiene un nombre de acuerdo pues a su número de carbonos, ¿no? Este radical, por ejemplo, tiene un solo carbono, se llama metil, ¿no? Este radical de acá tiene pues dos carbonos, se llama etil. Y este radical tiene tres carbonos, pero en forma de Y, ¿no? En forma de Y, esto se llama pues la forma isopropil, ¿no? Es isopropil. Isopropil. No es propila, propil sería los tres en fila, ¿no? Los tres carbonos en fila. Isopropil. Bien, una vez que identificamos eso, hay que enumerar la cadena carbonada siempre por el extremo más cercano a uno de los radicales, ¿no? O sea, estos son los extremos. ¿Sabes? Si enumeramos por aquí, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, estaría el primer radical. Si enumeramos por aquí, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, estaría, pues, ¿no? Entonces, la menor numeración se va a dar por el lado derecho, ¿no? Entonces, los números serían así, ¿ah? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, ahí está el primer radical. En el carbono 4 está el segundo radical. Carbono 5, el tercer radical. Y el resto completa, ¿no? 6, 7, 8. Listo, ya está enumerado.
Pero una cosa, jóvenes, es el nombre y otra cosa, pues, es la numeración, ¿no? La numeración se hace de acuerdo, pues, a las menores posiciones, pero el nombre siempre se hace en orden alfabético, ¿no? Y para ahí tengo que ver estas letritas, M, E, I, ¿no? O sea, en orden alfabético primero iría, pues, el etil, ¿no? Luego va el isopropil y luego va el metil, finalmente, según el alfabeto, ¿no? Y indicando sus ubicaciones, ¿no? Sus numeraciones. Bien, entonces esto sería así. Sería el nombre de esta forma, ¿no? 4-etil, ¿no? Porque este es primero en orden alfabético. Luego 5, porque acá está el 5, el isopropil. Luego en la posición 3 está el metil y el nombre de la cadena principal, que es el octano, ¿no? 4-etil. En la posición 5 el isopropil. En la posición pues 3 el metil. Y finalizamos con el nombre de la cadena principal. Todos esos radicales están unidos al octano. Entonces, si comparamos esas alternativas, sería pues 4-etil, 5-isopropil, propil debe ser aquí, ¿no? 3-metiloctano. Entonces la clave sería pues la C, ¿no? La clave la C. Muy bien. Muy bien para los que pues han acertado y para los que no, todavía pues hay forma de redimirse, ¿no? Bien. Solo que aquí sí es isopropil, ¿no? Y he puesto isopropol, ¿no? Eso es más bien es risible eso, ¿no? Bien, entonces así es la nomenclatura yupa, jóvenes. Así tenemos un alcano, ¿no? Hay que escoger la cadena principal, todo lo que queda afuera son los radicales, hay que darle sus nombres de acuerdo a los carbonos, hacer la numeración por el extremo más cercano, ¿no? A uno de los radicales, y si hay dos que equidistan, o sea, por el extremo, cualquiera de los extremos hay dos radicales que tienen la misma numeración, buscamos al radical que los diferencie, ¿no? Al diferencial. Bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 4. Tenemos aquí otro hidrocarburo, pero ya con un enlace triple es un alquino, ¿no? También ramificado. Igual vamos a aplicar las reglas Yupac, ¿no? Solo que aquí la regla Yupac tiene pues una observación, ¿no? De que la cadena principal aquí debe contener necesariamente pues al enlace múltiple, en este caso el enlace triple, ¿no? Muchas veces eso pues se logra inclusive sin tener pues la mayor cantidad de carbonos, ¿no? O sea, la jerarquía aquí para la designación de la cadena principal es el enlace múltiple, doble o triple es aquí, ¿no? Aquí, bueno, es triple, ¿no? Pero en muchos casos, a veces, ¿no? Por buscar pues la forma de incluir al enlace triple en la cadena principal, eh, en algunas ocasiones eso se logra haciendo pues que la cadena principal no necesariamente tenga el mayor número de carbonos. Pero aquí sí, ¿no? Aquí sí. Bien, entonces el nombre sería así. Aquí está la cadena, lo he sacado. Y la cadena principal, jóvenes, aparte que debe incluir pues el enlace triple, debe ser pues la más larga, ¿no? Y la más larga es la lineal, pues, ¿no? Porque tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Porque la otra forma sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia abajo. Y las otras formas tendrían menos, ¿no? Entonces la cadena principal sería pues esta de acá, ¿no? Esta de acá. Bien, Christine y Cuyabamba me dice, Cuyabamba, ¿no? Me dicen que la respuesta es la B, vamos a verificarlo. Nuevamente, una vez que ustedes escojan la cadena principal, todo lo que queda fuera pues son radicales, ¿no? Tendríamos aquí este radical de un carbono que sería pues el metil y este radical de dos carbonos que es pues el etil, ¿no? Que es el etil. En Kevin dice que es la C, vamos a verificar. Bien, una vez que se hace eso, hay que enumerar la cadena principal. Y aquí, jóvenes, la prioridad lo va a tener pues el enlace triple, ¿no? Porque esto ya es el grupo funcional, ¿no? O sea, ya no es un alcano que escogemos el extremo más cercano a un radical, sino esto define pues las propiedades del compuesto. Aquí es el enlace triple, ¿no? Porque si enumeramos por acá sería 1, 2, 3. Si enumeramos por acá, el radical aparece en 1, 2, 3, 4. Sin embargo, el enlace triple es el que manda, ¿no? En los alcanos no hay problema porque como todos son enlaces simples, no hay pues un extremo preferencial, ¿no? Para la numeración. En cambio, pues aquí sí. Entonces, esto sería pues el carbono número 1, el carbono número 2, carbono 3, 4, 5, 6 y 7. Listo.
Y nuevamente buscamos el orden alfabético, ¿no? El orden alfabético. Etil va antes que metil, entonces el nombre sería pues así, ¿no? 4-etil, porque está en la posición 4. Luego viene 5-metil y el nombre de la cadena principal, que es 7 carbonos con enlace triple, que sería el leptino, ¿no? El leptino. El leptino. Entonces, verificando las claves sería pues la C. Aunque la forma más precisa aún, ¿no? De nombrarlo sería pues 1-etino, ¿no? Porque no estamos indicando pues la posición del enlace triple, ¿no? Está en el carbono número 1 y a veces por darlo por sobreentendido ya no colocamos la numeración, ¿no? Pero lo más correcto sería pues metil 1-heptino o etin 1-ino, ¿no? Sería lo más preciso, ¿no? Sin embargo, pues así también es válido el nombre, ¿no? Y en el examen de admisión también le pueden dar así, ¿no? Pero en la observación que indican pues algunos de sus compañeros, ¿no? De que sea 1-ino, es válido, ¿ah? O sea, debería ser 1-ino para ser más preciso, ¿no? Pero también se le puede dejar de esta forma. Entonces la clave aquí sería la alternativa C, ¿no? En cuanto pues a nomenclatura. Bien, para el ejercicio 5 hay que hacer pues lo contrario, ¿no? O sea, no me dan una estructura a mí, más bien me dan un nombre y yo debo reconstruir la fórmula, ¿no? Me hablan aquí de un compuesto que está mal nombrado, dice que se le llama isoctano, pero en realidad no es isoctano, ¿no? Su nombre yupa, que es 2,2,4 trimetilpentano, ¿no? Es un alcano ramificado con 3 radicales, ¿no? Una cadena principal de 5 carbonos con 3 radicales en las posiciones 2, 2, 4, ¿no? 3 metiles ahí. Su nombre común, que está mal dado, ¿no? Es isoctano, dice pues es uno de los componentes, ¿no? De las gasolinas comerciales o para la estandarización de las gasolinas comerciales, con el cual se da pues el octanaje, ¿no? Pero la pregunta está acá, ¿no? O sea, su nombre yupa, que es esto acá, una vez que hay que desarrollar la estructura, hay que indicar pues cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios posee. Bien, entonces voy a reconstruir su estructura sobre la base de la fórmula, ¿no? Su nombre yupa, que es 2,2,4 trimetilpentano. Entonces, la cadena principal, primero lo voy a escribir, ¿ah? Tiene 5 carbonos, así lo voy a escribir, ahí están los 5 carbonos. Y voy a enumerar por cualquier extremo, jóvenes, ¿ah? Por cualquier extremo. Voy a suponer, a ver, por la izquierda, ¿no? Que sea carbono 1, ese es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5. Y ya numerando voy a colocar los radicales, ¿ah? Hay 2 metiles en este carbono, Y como saben, los metiles se escriben así, ¿no? CH3 es un metil, CH3 es otro metil. Enlace simple, ¿sabes? Porque CH3 le falta uno para completar la tetravalencia, ¿no? Y el otro estaría en el carbono 4, o sea, acá, el otro metil, porque son 3 metiles aquí. Bien, ya están los radicales. Y como es el pentano, se entiende, jóvenes, que todos los carbonos tienen enlaces simples, ¿no? Y yo debo completar, en este caso ya una vez que coloco los enlaces simples, debo completar los hidrógenos que falta de acuerdo con la tetravalencia, ¿no? Él tiene un solo enlace, le falta 3 hidrógenos. Él ya tiene sus 4, ¿no? Él tiene 2 enlaces, le falta pues 2 para completar la tetravalencia. Él tiene 3 enlaces, le falta uno y él pues 3 para completar los 4. Al ya estar dada la estructura, ahora sí voy a averiguar cuántos carbonos son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Primarios son todos los CH3, un solo enlace con otro carbono, pues se lo llaman primario, ¿no? Aquí veríamos los primarios así. Este es primario y todos los CH3, ¿no? Todos los que vamos a poner en rojo. Entonces aquí tendríamos 5 carbonos primarios. Los secundarios son los CH2, ¿no? De sus 4 enlaces, 2 están unidos a otro carbono y aquí solamente hay un secundario. Terciarios son los CH, 3 enlaces con otros carbonos, por eso es terciario, solamente hay uno. Y cuaternario, pues es aquel que tiene 4 enlaces con otros carbonos. Aquí solamente habría uno también. Este sería pues cuaternario, ¿no? Entonces la respuesta sería, como aquí en la categoría, sería pues 5 primarios, un secundario, un terciario y un cuaternario, ¿no? Entonces en esta estructura se cuentan 5 primarios, un carbono secundario, un terciario y un carbono cuaternario. En este caso la respuesta sería pues 5111, la clave es la B, ¿no? La clave es la B. Muy bien, Kevin. Esa es la respuesta. Es un problema simple,
pero a la vez, jóvenes, se complica si ustedes pues no recuerdan las reglas de nomenclatura, ¿no? Y más aún se complica si ustedes pues no recuerdan cómo identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Bien, entonces la respuesta a la B, la clave es la B511 es la respuesta, ¿no? Bien, ejercicio 6. Este problema, jóvenes, se ha puesto porque hay un problema similar pues, que se ve en los materiales de CEPRE San Marcos, ¿no? Por si acaso. Aquí tenemos dos compuestos, ¿no? Orgánicos que tienen dos carbonos unidos mediante enlace doble, ¿no? O sea, esto proviene de un alqueno, entonces, de un alqueno, ¿no? Y está unido pues a dos hidrógenos y dos bromos. Pero han dibujado dos estructuras donde la diferencia es pues en la posición de esos radicales, ¿no? Son derivados dihalogenados de alquenos, ¿no? Este es un alqueno de dos carbonos, es el eteno, ¿no? Eteno, dos carbonos, eteno. Estos son los dibromoetenos, ¿no? Uno dirá, profesor, pero ¿por qué dos estructuras si son lo mismo, no? Son lo mismo, ambos tienen pues la misma cantidad. Eso se debe, jóvenes, a que en los alquenos, ¿no? Algunos de ellos tienen pues un tipo de isomería que recibe el nombre de isomería geométrica, ¿no? Y esa isomería geométrica se llama pues isomería del tipo cis-trans, le llaman, ¿no? O sea, hay compuestos que tienen pues la misma fórmula y al tener un enlace doble, ese enlace doble tiene un carácter rígido, jóvenes, que funciona como un eje donde el espacio, estos grupos pueden rotar. Y al rotar generan dos posibles posiciones, ¿no? Si trazamos un plano de referencia, se va a cumplir pues que los grupos, ¿no? Pueden estar diferentes o iguales, pueden estar por encima o por debajo de un plano, ¿no? Esto se llama isomería geométrica. Aquí me piden señalar pues verdadero o falso para estas afirmaciones. Eh, Kevin me dice que la C es la respuesta para este problema. Vamos a verlo, ¿no? ¿Son isómeros geométricos? Sí. Ahora, el nombre del primero, esto de acá dice que es trans 1,2 dibromo etano. O sea, la forma trans sí es válida. El problema es el nombre final, dice que es el etano, etano. O sea, me está diciendo que este es un alcano, ¿no? Y eso es falso, pues es un alqueno, ¿no? Porque tiene enlace doble. La terminación es, este ano es solamente cuando hay enlace simple entre carbonos, ¿ah? Por si acaso. Y tercero, dice el punto de ebullición del segundo compuesto es mayor que el primero. Eso tiene que ver, jóvenes, con su simetría. Como estos son derivados de hidrocarburos, van a ser polares y apolares, ¿no? Entonces los polares tienen mayores temperaturas de ebullición porque se atraen más fuerte. Entonces vamos a sustentar acá. Si no saben la respuesta, jóvenes, algunos lo están dando y muy bien, o no tienen idea de cómo responder esto, no hay problema, muchachos. De repente para algunos pues es nuevo esto, lo vamos a indicar de todas maneras acá para que quede pues claro, ¿no? Bien, vamos a analizar entonces estas dos estructuras, ¿no? Y las conclusiones son las siguientes. La primera es verdadero, ¿no? La isomería geométrica, ¿no? Se denomina también isomería cis-trans, ¿no? Es característico de los hidrocarburos alquenos. Muchos lo presentan, no todos, ¿no? Muchos lo presentan. Pero para que se cumpla esto, o sea, para que se dé esta isomería, debe cumplirse ciertas condiciones. Primero, debe haber pues el enlace doble, ¿no? Obviamente. Y se debe cumplir, jóvenes, que estos dos grupos, ¿no? Unidos a cada carbono deben ser diferentes entre sí. O sea, no pueden ser aquí dos hidrógenos o dos bromos. O cualquier elemento que esté en estos lados, los dos no pueden ser iguales, deben ser siempre diferentes estos grupos. O sea, cada carbono debe estar unido a dos especies diferentes entre sí. O sea, él puede ser igual a él, pero si están en el mismo carbono, siempre deben ser distintos. No pueden ser iguales, ¿no? Esa es la condición principal. Aunque esta isomería también, jóvenes, se presenta en algunos siglos alcanos, ¿no? Siglos alcanos, estructuras cerradas, ¿no? Donde la estructura cíclica funciona como si fuese un enlace doble, ¿no? También se presenta en algunos siglos arcanos, como vamos a ver pues en un problema más adelante, ¿no? Bien, entonces sí es correcto que tengan pues isomería geométrica, ¿no? Porque cumplen esa condición de que los grupos unidos a cada carbono del enlace doble son diferentes entre sí. Ahora, ¿por qué cis? ¿Por qué trans? Eso tiene que ver, jóvenes, con las posiciones de esos grupos en el espacio. Por eso se llama isomería geométrica, ¿no?
o isomería espacial también le llaman. La diferencia y reconocimiento de estos dos tipos de isómeros geométricos tiene que ver con las siguientes características. Vamos a indicarlo acá. Bien, vamos a escribir nuevamente la estructura, ¿no? Así, ¿no? Ya le hemos puesto pues para compararlos, ¿no? Se va a cumplir, jóvenes, siempre cuando los grupos iguales, aquí bromo-bromo o hidrógeno-hidrógeno, estén pues ambos por encima o por debajo del enlace doble, siempre, ¿no? Que los grupos iguales, aquí ambos grupos son iguales, ¿no? Él y él, pero no siempre, basta que sean dos iguales, está bien, ¿no? Estén por debajo o por encima del enlace doble, eso se va a hacer pues un isómero tipo cis, tipo cis. Pero cuando esos grupos iguales estén uno, ¿no? Por debajo y otro por encima, ¿no? Del enlace doble, aquí, ¿no? Él está debajo, él está encima, él también debajo y encima, eso se conoce como isómero tipo trans. Aquí lo tomamos como referencia al bromo, ¿no? Porque va a ser el diferenciante de hidrógeno, siempre va a haber, pues, ¿no? En los hidrocarburos. Este es el diferenciante. Esto va a ser isomería tipo trans. Trans. Esto puede cambiar, o sea, esto puede ser distinto, pero si son dos grupos iguales, uno debajo y otro encima, es trans. Si están ambos debajo o ambos encima, va a ser el isómero tipo cis. Por eso que este se llamaría, pues, el cis dibromo eteno. Esto sería el trans dibromo, porque son dos bromos, eteno, así se llamaría. Por eso la segunda afirmación, pues, es falso, ¿no? Los nombres de los compuestos en el orden que aparece, ¿no? En el problema aparecía así. Acá está. Primero aparece el transa, primero aparece el trans y luego aparece el cis, ¿no? Esta segunda afirmación dice, el primero, ¿no? Es trans, y trans en el sentido, pues, de que está bien, ¿no? O sea, uno está por encima y otro está por debajo, es trans, ¿no? Dibromo, sí, ¿no? 1,2 son las posiciones, las numeraciones 1, 2, ¿no? Porque ese bromo no está en el mismo carbono, está en el carbono 1 y 2, ¿no? Dibromo, pero aquí es el error, ¿no? No es etano, sino es eteno, porque es enlace, pues, eh, doble, ¿no? Entonces, para la segunda afirmación sería falso porque el nombre, este aparece primero, sería trans 1,2 dibromo eteno. Dibromo eteno, ¿no? Y esto de acá se llamaría cis 1,2 dibromo eteno. Este es el trans 1,2. Este es el cis 1,2, ¿no? O sea, lo único que cambia, jóvenes, es el término trans y cis, ¿no? En la isomería geométrica. Pero en el problema han puesto, pues, etano, ¿no? Y eso es falso. Ahora, la tercera es verdadero porque la simetría del segundo, ¿no? El segundo que aparece, es el segundo, ¿ah? Que aparece, ¿no? El isómero cis es menos. Esto no es simétrico, ¿ah? Como aquí están, pues, en forma de flechas, ¿no? Tiene mayor simetría, ¿no? Quiere decir que si acá hay un vector momento dipolar, se puede anular con esto. Esto se puede anular con esto porque los enlaces son iguales, ¿no? Y la molécula se vuelve apolar. En cambio, aquí no, pues. O sea, aquí es asimétrico. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de cargas a este lado, ¿no? Aquí hay muchos electrones, se acumulan y esta es la zona polar, esta es la zona negativa, ¿no? Y esta es la zona positiva. En cambio, aquí están distribuidos simétricamente, ¿no? Un hidrógeno y un bromo para cada lado, ¿no? Encima y debajo, en cambio acá pues está acumulado en la parte inferior, ¿no? El isómero cis es menos simétrico, por lo que será polar y como tal presenta un mayor punto de ebullición, o sea, hierve a mayor temperatura porque las moléculas al ser polares se atraen con mayor fuerza, ¿no? Se atraen con mayor intensidad. Por eso los isómeros jóvenes, por más que tienen las mismas fórmulas, se diferencian por las propiedades, ¿no? El isómero trans es simétrico, por lo tanto apolar. El isómero cis es asimétrico porque hay un lugar donde se ha acumulado todas, pues, las cargas negativas, entonces es polar y se atrae más fuertemente la molécula, requiere mayor temperatura, pues, para hacerlo hervir, ¿no? Entonces aquí sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Eh, entonces la clave para esto de acá, verdadero, falso, verdadero, sería pues la A, ¿no? O sea, esto es verdadero porque sí son isómeros geométricos. Esto es falso porque no es etano, son etenos, ¿no? Y esto es verdadero porque siempre el más polar es el que atrae más fuertemente, tiene mayor temperatura de ebullición. Algo así como el puente de hidrógeno, ¿no?
puente de hidrógeno, sus moléculas son muy polares, por eso hierven a altas temperaturas. De estos dos, el cis es más polar que el trans, por eso hierve pues a mayor temperatura, tiene mayor punto de ebullición que el primero, ¿no? El cis es más polar. Es por eso que la respuesta es la A. No hay problema, muchachos, si se han equivocado, ¿no? Porque de repente, pues para algunos eso es nuevo, ¿no? Bien, ejercicio número 7. Aquí sí es nomenclatura, pero en este caso de un compuesto hidrocarburo cíclico, ¿no? Este es un siglo alqueno, un siglo de 5 carbonos, que es el siglo penteno, pero como tiene dos enlaces dobles, sería pentadieno, ¿no? Pentadieno. Bien, ¿cómo nombrar a este compuesto, no? ¿Cómo se nombra? ¿Cuál es el nombre UPAC, no? La regla dice, jóvenes, que en los hidrocarburos cíclicos el ciclo es la cadena principal, o sea, la estructura cerrada es la cadena principal. Entonces, todo lo que queda afuera aquí sería radical. Este es el radical, esta es la cadena principal. Pero como la cadena principal no tiene extremos, porque es cerrada, la numeración, jóvenes, se hace por los enlaces múltiples, ¿no? Siempre buscando la menor numeración. Si no hubiese enlaces múltiples, se escoge pues el radical porque todos serían enlaces simples, ¿no? Pero si hay enlaces múltiples de un alqueno hay que numerar por el enlace múltiple en este caso. Siempre buscando los menores números, ¿no? Bien, entonces la nomenclatura sería de esta forma, jóvenes, ¿ah? La nomenclatura de hidrocarburos cíclicos insaturados, ¿no? Insaturados porque tienen enlace doble. Los carbonos, jóvenes, que sostienen el enlace doble, y esto tómenlo ya como una propiedad que no deben olvidar. El estudiante de Cuyubamba me dice pues que la respuesta es la B, vamos a verificarlo. Siempre que tengan, jóvenes, una cadena cíclica y hay enlace doble, se va a cumplir esto, muchachos, ¿ah? Que siempre el carbono o los carbonos que sostienen el enlace doble, siempre van a ser los carbonos 1 y 2, de hecho, o sea, 1 y 2. Siempre, ¿ah? Los carbonos que sostienen el enlace doble son los carbonos 1 y 2. Por eso hay que tener cuidado al momento de escoger la numeración. Por ejemplo, si yo coloco pues, este carbono como 1, este va a ser el 2. No puede ser, jóvenes, que el 2 esté acá. Igualito, si yo coloco esto como 1, esto sería el carbono 2. ¿No? Si aquí coloco 1, este sería el carbono 2 y así. Siempre el 1, 2 va a ser pues los carbonos que sostienen el enlace doble. Entonces hay que tener cuidado. El siglo es la cadena principal. Significa, jóvenes, que si tenemos esta estructura, esta es la cadena principal y esto sería pues un radical, ¿no? Este es el radical etil, dos carbonos. El problema es la numeración, ¿no? Yo puedo empezar por aquí 1, 2, o puedo empezar por aquí 1, 2, ¿no? O puedo empezar por aquí 1 y aquí 2, ¿no? 3, 4 y así voy siguiendo, ¿no? Entonces, como tengo dos enlaces dobles, en cualquiera puede ser el 1 y 2, voy a escoger este para que sea el 1 y 2. ¿Por qué? Porque ahí está pues el radical, ¿no? Y aquí no hay ni un radical, ¿no? Esa es la preferencia. Entonces voy a escogerlo así, ¿no? Escojo este carbono 1, entonces esto va a ser carbono 2, ¿no? Cosa que el otro enlace doble estaría en el carbono 3, ¿no? Pasamos al 4 y así, 5. Profesor, ¿por qué no escogió el 1 acá, no? Si hubiese escogido el 1 acá, esto sería pues el 2, esto sería el 3, este sería el 4. El otro enlace doble se alejaría mucho, jóvenes, ¿ah? En cambio, si yo escojo el 1 aquí el 2, el otro enlace doble está más cerquita, ¿no? En el 3. Porque la numeración siempre debe ser pues la menor, ¿no? La menor. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Dónde están los enlaces dobles? En el 1 y el 3. 1 y el 3, ahí están los enlaces dobles. Si yo escogiese 1 aquí, 2, 3 y 4, los enlaces dobles estarían en la posición 1 y estarían en la posición 4. Serían números muy grandes, ¿no? La idea, jóvenes, de la regla UPAC es que la numeración sea la más pequeña, ¿no? La más pequeña. Entonces, ya teniendo presente eso, nombramos. Primero el radical, ¿no? El radical está en la posición 2, sería 2-etil, seguido el nombre de la cadena principal, ¿no? Sería ciclo, ¿no? 1, 3, pentadieno se llamaría, ¿no? Porque en la posición están los dienos, los enlaces dobles, ¿no? Entonces el nombre sería así, ¿no? 2-etil, porque aquí está el radical. Luego la palabra ciclo, porque la cadena es cerrada.
Y en la posición 1 y en la posición 3 están los enlaces dobles, ¿no? Pentadieno, dieno, no penta porque tiene 5 carbonos, dieno. Esa sería la menor numeración, ¿ah? La menor numeración. A ver, si empezamos en el número 4, ¿no? O sea, si empezamos acá como carbono 1, este sería carbono 2, este sería carbono 3, ¿no? Este sería carbono 4. ¿Qué cambiaría, no? O sea, seguiría siendo este 1 y este 3, o sea, este número no cambia, ¿cierto? 1, 3, ¿no? 1, 2, 3, para los enlaces dobles, ¿ah? Lo que cambiaría sería la posición de radical, ¿no? Estaría 1, 2, 3. Aquí sería 3, ¿no? 3 etil, siglo 1,3 pentadieno. Y ya sería un número más grande, pues, ¿no? O sea, la idea es buscar los números más pequeños, ¿no? Los números más pequeños. ¿Y cómo se da cuenta que los números son pequeños? Sumen esos números, jóvenes. El menor valor que les salga, ¿no? Sería, pues, más pequeño, ¿no? Ahora, acá sería 1 etil 2,3, ¿no? No es posible, porque si yo escojo que este sea carbono 1, esto sería el 2, no habría pues el 3, ¿no? El 3 no hay para el enlace doble, ¿no? O sea, estaría pues, si este es el 1, este es el 2, el 3, este sería el 4, ¿no? O sea, el nombre 1 pues no es válido, ¿no? El nombre A, perdón, de este problema no sería válido, ¿no? Entonces siempre se busca la menor numeración. En este caso correspondería pues a la clave C, ¿no? La clave C. Es así. Entonces hay que recordar esto, muchachos. Siempre en una estructura cíclica, como no hay extremo, no podemos decir vamos a enumerar por la derecha o por la izquierda, ¿no? Porque aquí no hay extremo, es una cadena cerrada. Siempre si hay enlace múltiple, el carbono 1 y 2 son los que sostienen ese enlace múltiple, ¿no? Así sea doble o triple, ¿no? Es así. Entonces la respuesta aquí sería la C. Bien, aquí también tenemos un derivado de siglo alcano con dos enlaces dobles, ¿no? Igual hay que tener en cuenta aquí la numeración, jóvenes, ¿ah? La numeración, la menor numeración. El siglo tiene 8 carbonos, este es el siglo octano, octeno, perdón, octadieno, porque tiene dos enlaces dobles, es un octágono, ¿no? Entonces, esto va a ser la cadena principal, ¿ah? El siglo octadieno. Lo que está afuera obviamente son los radicales, ¿no? El problema va a ser, como digo, la numeración, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Bien. Entonces lo trasladamos acá. Ya sabemos que esta va a ser la cadena principal y estos serían los radicales, ¿no? Este es radical metil. ¿Cómo se llamaría este radical, no? Si estuvieran pues los 4 carbonos en fila sería butil, ¿verdad? Si todos estarían en una misma línea, butil, pero no están en una misma línea, ¿no? Este butil, porque es el butil, tiene 4 carbonos, está enlazado justo en este carbono, ¿no? Que sería el carbono número 2, ¿no? Por eso este radical se llama 2-butil. ¿Por qué? Porque es un butil, pero no está pues unido al siglo por el extremo, sino está unido justo por este carbono, ¿no? El carbono número 2 en la posición. Pues esto se llama 2-butil, ¿no? Este es el radical 2-butil. Aunque en nomenclatura común, no UPAC, se puede llamar también sec-butil. Sec-butil, ¿por qué? Porque este es un carbono secundario, ven, dos enlaces con otro carbono, es un carbono secundario, ¿no? Sec-butil, pero el nombre UPAC pues es 2-butil, ¿no? Bien, ¿cómo sería la numeración? Entonces hay que escoger eh, de una forma pues tal que tengamos la menor numeración, ¿no? Porque si yo escojo esto, por ejemplo, carbono 1, que está justo en el radical, este carbono 1, este sería pues el 2. Y tendría que darme la vuelta para llegar a los otros pues, radicales y otros enlaces, ¿no? Sería muy largo. En cambio, si yo escojo aquí el carbono 1, este 2, me acerco más a este radical y también me acerco pues a este enlace doble, ¿no? Entonces siempre hay que escoger pues adecuadamente, ¿no? Bien, entonces sería aquí, así, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, este sería el carbono 5, cosa que en el carbono 1 y 5 estarían pues los enlaces dobles, ¿no? Este sería el carbono 6, carbono 7 y el carbono 8. Los radicales están uno en el carbono número 2 y el otro está en el carbono 4, ¿no? Cosa que tendríamos pues este nombre, ¿no? Primero, a este radical, ¿no? En orden alfabético, B antes que M, está en la posición 2.
Pero a la vez este radical tiene este nombre, jóvenes, a 2-butil. Hay otro 2, ¿no? O sea, está en este 2 y hay otro 2, por eso hay que convenientemente encerrarlo entre paréntesis, para no confundirnos, ¿no? Este 2 que está acá es el 2 de la cadena principal, ¿no? Y este 2-butil es este 2, ¿no? De radical, de radical. Bien, en la posición 4 está el otro radical, acá, posición 4-metil. Luego viene el nombre del ciclo y ahí viene el dieno. El dieno, el enlace doble, acá está uno aquí y otro en el 5, en 1,5 octadieno. Octadieno. Bien, esa es la menor numeración, jóvenes. Ahí en este caso corresponderían pues a la respuesta la B, ¿no? La clave la B. Bien, otras posibilidades nos van a dar otros números jóvenes que serían pues más grandes, ¿no? O sea, ustedes pueden escoger, por ejemplo, que esto sea 1 y esto sea 2, ¿no? Sería 3, 4, 5. El 1, 5 no cambia, pero las posiciones pues de los radicales serían 1, 2. Aquí sería 3, ¿no? 4, 5. 3 y 5, ¿no? No, sería 2 y 4. 2 y 4 suman 6. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 3 y 5 suman 8. O sea, la suma siempre va a dar pues un mayor número, ¿no? Un mayor número. Sí, si la estructura, jóvenes, fuese... no, me está preguntando, si esto fuese una cadena no cíclica y hubiese un radical de esta forma, también se nombraría, jóvenes, como 2-butil, ¿no? 2-butil. O podrían pues darle pues otro nombre como si fuese también esto un hidrocarburo ramificado en sí, ¿no? Porque si lo tomamos como ramificado, esto sería propano, ¿no? Y esto sería un metil, sería 1-metilpropil, ¿no? Pero como es un solo radical en sí y está conectado acá, lo llamamos pues 2-butil, ¿no? 2-butil. En los hidrocarburos lineales, raras veces se llega a esto, jóvenes, ¿ah? A este 2-butil, porque como la cadena, se escoge la cadena más larga, podemos llegar pues por aquí, por aquí, por aquí y subir aquí, ¿no? Y esto quedaría fuera como radical, no el conjunto, ¿ah? Sino solamente esta partecita. Pero en un ciclo no, esto ya es la cadena principal, entonces no hay opción, ¿no? No podemos decir empezamos por acá, y luego nos vamos así, ¿no? No se puede, ¿no? El ciclo es la cadena principal, ¿no? Bien, entonces la respuesta es la B para este ejercicio. Y aquí, jóvenes, problema opuesto, ¿no? Vamos a desarrollar la fórmula del etil ciclohexano y del 1,4 pentadieno, ¿no? O sea, me dan sus nombres aquí y voy a, pues, establecer sus fórmulas, ¿no? Voy a establecer sus fórmulas y voy a hallar sus masas molares, o sea, sus masas moleculares, ¿no? Bien, ¿cómo sería la estructura del etil ciclohexano, no? Bueno, primero tendría que dibujar un ciclo de 6 carbonos con enlaces simples, ese es el ciclohexano, y ponerle una ramita con 2 carbonos que es el etil, ¿no? Ese sería el etil ciclohexano. El otro sería pues, no, acá está mi ciclo, ¿no? 1,4 pentadieno. Ya ahí hay que hacer una corrección para llegar pues a la respuesta, ¿no? No había considerado esa palabra ciclo. Bien, primero, etil ciclohexano. Su estructura, jóvenes, va a ser así, ¿eh? Esta es la fórmula del etil ciclohexano. Aquí ya lo ponemos de frente, ¿no? Es un ciclo de 6 carbonos con enlaces simples porque es un alcano, ¿no? Y aquí está unido pues un etil, ¿no? El resto, jóvenes, los hidrógenos se completan por la tetravalencia, ¿no? Como aquí son todos enlaces simples, sería CH2, 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 salvo él, ¿no? Porque aquí está radical, solamente sería CH, ¿no? CH para completar los cuatro, sería pues CH2, CH3, como corresponde al etil, ¿no? Así sería la estructura, ¿eh? Del etil ciclohexano, ¿no? No hay numeración aquí porque es un solo radical, ¿no? Entonces, si ya vemos esta fórmula, podemos establecer también su fórmula global, ¿no? Su fórmula global sería pues sumar. ¿Cuántos carbonos hay en total? 8. ¿Cuántos hidrógenos hay? Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, y 5, 15 con el 16. Esta sería su fórmula. Carbono 8, hidrógeno 16. Su masa molecular sería sumar 8 carbonos, cada carbono es 12, ¿no? Más 16, esto nos sale 112. 112. Esta es la estructura.
Ustedes lo pueden hacer también paso por paso, ¿no? Ahora, el otro, yo no he considerado, jóvenes, esta palabrita siglo, solamente he puesto 1,5 pentadieno, ¿no? Porque estamos hablando de hidrocarburos en general. ¿Cómo sería la estructura sin el siglo, del 1,4 pentadieno? Tendría que colocar pues 5 carbonos y 2 enlaces dobles, ¿no? En la posición 1 y 4. Y se llega a esta estructura. Esto es el 1,4 pentadieno. Mira que está 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Penta, ¿no? Y en la posición 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. No, tampoco concordaría, ¿no? Tampoco concordaría 1, 2, 3. Aquí vendría a ser, ¿no? Aquí. Aquí tendría que estar el otro enlace doble. 1, 2, 3. Aquí debería estar el otro enlace doble. Pero el hecho, jóvenes, que cambia de posición no cambia la fórmula porque son isómeros, ¿no? Los isómeros tienen la misma fórmula global. Entonces, si movemos este enlace doble acá, aquí sería CH2, ¿no? Aquí sería CH y aquí sería CH2. O sea, un hidrógeno de acá se mueve acá, ¿no? La fórmula sería la fórmula global sería la misma, ¿no? O sea, que tendríamos el 1,4 pentadieno sería 5 carbonos, ¿no? Y los hidrógenos serían 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál serían 8? La masa molecular es 68. Lo que nos piden a nosotros es la suma de las masas moleculares, ¿no? Y eso sería pues 180, ¿no? ¿No? O sea, considerando que esto es, no existe esta palabrita, porque si no saldría pues otro valor, ¿no? ¿Cuál sería eh, la fórmula, ¿no? De el siglo 1,4 pentadieno, ¿no? Tendríamos pues que hacerlo así, ¿no? O sea, primero tendríamos que dibujar la estructura del siglo pentano, ¿no? Así lo vamos a hacer. Me interesa, Juan, no siempre simétrico. Y si colocamos esto como carbono 1, aquí estaría pues el enlace doble, ¿no? Esto sería pues el carbono 2, eh, este sería el 3, esto sería el 4, y no sería posible, ¿ah? Porque no se podría dar, ¿no? Porque miren, si esto fuese el 1, esto sería el 2, 3, 4. Entonces, teóricamente aquí estaría el enlace doble, ¿no? El otro enlace doble. Pero el nombre no sería válido porque ¿por qué enumerar en esta secuencia si puedo pues hacerlo así, ¿no? 1, 2 sería 3, ¿no? O sea, la numeración más corta sería 1, 2, 3, ¿no? Sería pues más corta, ¿no? Es por eso que no se consideró pues esto acá, ¿no? O sea, no existe en realidad el siglo 1,4 pentadieno así con este nombre, ¿eh? El nombre sería pues 1,3, ¿no? Siglo 1,3 pentadieno, porque esta numeración sería muy larga, ¿no? Por aquí sería la más corta. Es por eso que este nombre pues está mal dado, ¿no? Ahora, lo que sí aquí habría que hacer la corrección, ¿no? O sea, el siglo 1,4 pentadieno sería pues así, ¿no? O sea, colocamos aquí los carbonos, el 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí habría pues un enlace doble, sería el 1, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aquí estaría el otro enlace doble, ¿no? El otro enlace doble. Pero en realidad pues no variaría la fórmula global, ¿no? Sigue habiendo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? Y los hidrógenos igualitos, ¿no? Acá hay, ¿cuántos hidrógenos hay en esta parte? Aquí hay 2 hidrógenos, ¿no? Dos hidrógenos, bueno, con esto no se puede, pues eso no uso yo las pizarras, Acá habría 2 hidrógenos, acá habría 1, acá habría 2, ¿no? Para completar toda la valencia, que habría 1, acá habría 2, igualitos suman 8. O sea, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, es por eso que yo no incluí esto, porque esta palabra está mal dada para el 1,4 pentadieno, ¿no? Entonces, la respuesta no cambia, sigue siendo pues la misma, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería la clave la 180 sería pues la D, ¿no? Clave la D. Así hay algunos errores, jóvenes, en los problemas en cuanto pues a nomenclatura, ¿no? Pero estructuralmente sí se puede desarrollar, pues, ¿no? Bien, entonces la clave aquí sería la alternativa D. La alternativa D. Bien, ejercicio número 10. Este, hemos dicho, jóvenes, un caso
particular pues de isomería geométrica en los siglos alquenos, ¿no? En los siglos alquenos. Eh, Ahora, puede que yo no sepa, jóvenes, que es isómero geométrico, pero si me viniesen esto en el examen y me vienen, jóvenes, ya la palabra cis-trans, yo voy a deducir pues que sí lo son, ¿no? Que sí es un isómero geométrico. El problema es deducir pues si es isómero cis o trans. ¿Dónde está la clave? ¿Qué tipo de isómero será? ¿Quién me lo dice? A ver. Porque acá ya me dice que son isómeros cis-trans, pero ¿qué variedad sería, no? Este es un caso particular de isomería donde el enlace doble se asemeja aquí a este siglo, ¿no? Acá hay un enlace simple, acá hay un enlace simple, ¿no? Y parecería un enlace doble, ¿no? Bien, la forma es cis, muy bien, como lo indica pues su compañero, o compañera Camila, es cis. ¿Cómo me cuenta que es cis, no? Porque hemos dicho en la estructura que hemos dado, en el problema pues, de geometría, de isomería geométrica, lo que se busca es analizar los grupos iguales, ¿no? Y aquí los grupos iguales son los hidrógenos, ¿no? Y ambos están por encima o podrían haber estado también por debajo, ¿no? Siempre que los grupos iguales estén por encima o por debajo, es isómero cis. En cambio, si este hidrógeno, que es igual a este hidrógeno, uno estaría encima y otro debajo, sería trans. Esto no cuenta porque son distintos, solamente se analizan los grupos iguales para los átomos distantes, ¿no? En este caso, separados por, en teoría, el enlace doble. Esto funcionaría como un enlace doble, ¿no? Este enlace con este enlace. Por eso, esta isomería geométrica también se presenta en algunos siglos alcanos, ¿no? Entonces, es el tipo cis. Entonces, lo que analizaríamos, primero, los radicales, ¿no? Estos son radicales. El hidrógeno no es radical, por si acaso. El hidrógeno, pues, es parte del carbono, ¿no? Sería, pues, el bromo, este sería, pues, el metil, y estarían en la posición 1, 2, ¿no? ¿Por qué escojo al bromo como 1? Porque en el orden alfabético voy a nombrar primero, pues, al bromo, ¿no? Voy a nombrar al bromo, entonces voy a ponerle el 1 para que sea el menor número con el menor nombre, ¿no? 1 bromo, este sería 2 metil. Esto sería pues el carbono 3 y este sería el carbono 4. Pero para indicar que es isómero cis, me fijo, jóvenes, en estos hidrógenos, ¿no? Que son los grupos iguales de estos dos carbonos. Entonces, están por encima, ¿no? O pueden también estar los dos por debajo, pero los dos, es isomería cis, porque si uno estaría encima y otro debajo, es el trans, ¿no? Es el trans. Entonces el nombre sería así, cis, 1 bromo, que es el primer radical, 2 metil, ciglobutano. Este es el ciglobutano, al siglo de 4 carbonos con enlaces simples, ¿no? Ciglobutano, sería así. Entonces esa sería la respuesta, como han indicado, la clave es la C, ¿no? La clave es la C. Bien, pero aquí vamos a recalcar esto, ¿no? Los grupos iguales, que en este caso son los hidrógenos, se encuentran sobre un mismo plano, ¿no? Están por encima, ¿no? Están por encima o también pueden estar por debajo, por lo que corresponde al isómero cis, ¿no? Porque si esto puede rotar en el espacio, pues son isómeros geométricos, el bromo subir y el hidrógeno bajar, tendríamos otro compuesto, ¿no? Que es isómero, que sería pues el trans, 1 bromo, 2 metilciglobutano, ¿no? Que tendría propiedades pues diferentes a esta estructura que es el cis, ¿no? Bien, aquí también, muchachos, como les digo, de repente pueden desconocer, ¿no? Ustedes si este compuesto tiene isomería cis-trans, pero al parecer pues sí lo tiene porque los nombres en las alternativas lo indican, ¿no? Entonces ya asegurando eso, los pueden nombrar, ¿no? Bien, entonces la clave sería la C. Muy bien. A ver, aquí. Esto es lo que les decía, jóvenes. En CEPRE han puesto un problema, o habían puesto un problema así, similar, ¿no? Me dice, indica el nombre del compuesto que resulta de la halogenación con cloro, o sea, voy a hacer reaccionar, ¿no? Con cloro al ciclohexeno, o sea, al ciclohexeno lo voy a hacer reaccionar con el cloro y me pregunta cuál es el producto, ¿no? Que resulta de eso. Para ello hay que saber, pues, un poco de teoría, ¿no? Y esa teoría se indica, pues, cuando se habla de las propiedades de los alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Porque tenemos aquí, el ciclohexeno es un alqueno cíclico, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Hay que saber, jóvenes, que los hidrocarburos insaturados, como los alquenos y alquinos, ya sea en sus formas, pues, de cadena abierta o de cadena cerrada, generan reacciones características de
adición, se llama, reacciones de adición. Reacciones de adición. Adición significa, jóvenes, que este cloro se va a meter en la molécula y va a haber un solo producto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan la clase de reacciones químicas, reacción de adición es A más B te da pues AB, ¿no? O sea, hay un solo producto nada más. ¿Y por qué se genera un solo producto? Porque en los insaturados, la presencia del enlace doble o triple hace, jóvenes, que se puede incluir más sustancias en la estructura por la ruptura de los enlaces pi, de esos enlaces dobles o triples, ¿no? O sea, la adición se debe, jóvenes, a que se puede agregar radicales a la molécula por ruptura de uno o más enlaces pi de los enlaces múltiples, que puede ser dobles o triples, en este caso es el doble, ¿no? Y siempre el resultado, jóvenes, es un compuesto menos insaturado o saturado, ¿no? Respecto al inicial. Es decir, jóvenes, que si yo tengo un alquino y este lo hago participar en una reacción de adición, el resultado va a ser pues un compuesto que ya no va a ser alquino, va a ser menos saturado que insaturado, que él sería un alqueno. Y si tengo un alqueno, ¿no? Y voy a pues hacerlo, generar una reacción de adición, tendría un compuesto menos saturado que un alqueno, menos insaturado que un alqueno, y sería pues un alcano. ¿Por qué? Porque en cada una de estas reacciones, a romperse el enlace pi, ¿no? Si tenemos un enlace triple, por ejemplo, y se rompe un enlace pi, queda un enlace doble, o sea, el alquino se convierte en alqueno. Y si tengo un alqueno con enlace doble y se rompe el enlace pi, ya no habría pues enlace doble, habría enlace simple, se generaría pues un alcano. Por eso estas reacciones, jóvenes, es para convertir hidrocarburos insaturados a hidrocarburos saturados. Y esto va a ser así. Este es el ciclo hexeno. Aquí le hemos puesto en imagen todos sus enlaces desarrollados. A 6 carbonos, cadena cerrada y un enlace doble. Lo que vamos a hacer es hacerlo reaccionar con el cloro. Y la teoría dice, como este es insaturado, aquí está el enlace múltiple, se va a romper el enlace pi. O sea, es como esta línea lo partiesen en dos. Y se generan pues dos enlaces adicionales donde se puede adicionar otras sustancias, ¿no? O sea, rompemos una de estas líneas, la línea pi, se abre y pueden ingresar ahí los dos cloros. Por eso siempre hay un solo producto en las reacciones de adición. El resultado sería una estructura de este tipo, ¿no? Sigue la cadena cíclica, solo que ya no hay enlace pi. Acá, este hidrógeno de acá sigue acá, acá está. Este hidrógeno de acá sigue acá. Los dos enlaces adicionales donde se han unido los cloros es por la ruptura del enlace pi, ¿no? Ese enlace pi se rompió, genera dos lugares libres para que se unan los cloros. Por eso las reacciones de adición siempre tienen esta forma, ¿no? A más B más C más D, siempre un solo producto. ¿Por qué? Porque se están adicionando. Entonces, si esto, jóvenes, es el ciclo hexeno, esto sería pues, si numeramos, sería 1, 2, ¿no? Sería pues el 1, 2 dicloro ciclohexano, ¿no? Porque ya no es un alqueno, ¿eh? Esto ya no es un alqueno, jóvenes. Hemos pasado de un insaturado a un saturado, ¿no? Se le ha saturado, por estas reacciones son de saturación, ¿no? Es 1, 2, ¿ah? Porque los dos cloros no pueden ingresar, jóvenes, a un solo carbono, ¿ah? Van a ingresar, pues se rompe el enlace, una parte es para un carbono, otra parte es para otro carbono, y se genera el 1, 2, ¿no? El 1, 2. En este caso sería pues la clave, la B. La B. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, si hubiese un enlace triple acá, jóvenes, se rompe igualito un enlace pi, se une dos cloros, y de el ciclo hexeno, el ciclo hexino, pasaríamos al ciclo hexeno, ¿no? Pero como aquí estamos del ciclo hexeno, pasamos al ciclo hexano, ¿no? Porque se ha roto el enlace pi. Ya no hay enlace pues doble, ¿no? Esto se llama reacción de adición. Ahora, si el compuesto no fuese un alqueno y fuese un alcano, los alcanos no reaccionan por adición, jóvenes, porque los alcanos ya tienen todos sus espacios llenos. Como no hay lugar, jóvenes, para agregar más, lo que se hace ahí es reacciones de sustitución. O sea, como no hay espacio ya libre, si yo quiero hacer ingresar algo, debo sacar algo, ¿no? Aquí tendría que sacar a un hidrógeno, si esto fuera enlace simple. Saco un hidrógeno para hacer ingresar un cloro. Y el hidrógeno queda como producto adicional. Eso se llama reacción de sustitución. Y eso pasa con los, en este caso, alcanos, ¿no? Y los siglos alcanos, o sea, todo lo que sea saturado. Mientras que los insaturados, alquenos y alquinos, generan reacciones de adición, como este tipo, ¿no? Entonces, esto sería la clave, la B.
Pasamos del siglo hexeno al 1,2, porque están en carbonos distintos, 1, 2, dicloro, siglo hexano. De hexeno pasó a hexano porque ya no hay enlace doble, ¿no? Ya no hay enlace doble. Bien, esto se ha incluido en esta práctica, jóvenes, porque ha sido pregunta, ¿no? De CEPRI, y posiblemente podrían preguntar, pues así como isomería Sistra, podrían preguntar, ¿no? En el examen de admisión. Aunque a nivel de la química, pues de la química orgánica, un solo problema, ¿no? Un solo problema viene de orgánica. A lo más puede venir dos, pero ya mezclado pues con contaminación ambiental y todo lo demás, ¿no? El resto viene de inorgánica. Y si el profesor que va a poner las preguntas de examen, ¿no? Dice, voy a poner uno de orgánica, obviamente pues va a poner lo más sencillo, ¿no? O sea, una fórmula simple y le van a pedir pues un nombre, ¿no? Esto ya colocan pues en CEPRE como los alumnos pues de allá en CEPRE también ya tienen pues en teoría bastante recorrido, ya han visto varios problemas, ¿no? Y colocan pues problemas que se diferencian del resto, ¿no? Aunque no necesariamente van a venir en el examen de admisión, ¿no? Bien, entonces, esa sería la respuesta. Problema 12. Aquí incluimos ya, jóvenes, a los hidrocarburos aromáticos, que son compuestos de la serie del benceno, naftaleno o naftalina, como usted lo conoce, y antraceno, ¿no? Son hidrocarburos aromáticos. Me dan aquí 4 afirmaciones y me piden cuál no es una característica, ¿no? De estos compuestos. Hay que recordar, muchachos, que los hidrocarburos en forma general se clasifican, pues, de acuerdo, ¿no? A su naturaleza, en 3 grupos, ¿no? Los hidrocarburos saturados, que son los alcanos ramificados y los alcanos cíclicos. Los hidrocarburos insaturados, que son los alquinos, en sus formas, pues, de cadena abierta o cadena cerrada, y los aromáticos. Si hablamos de reacción química, hemos dicho que los alcanos y todas sus variedades reaccionan por sustitución, mientras que los alquenos y alquinos reaccionan por adición. Hemos visto la reacción anterior, ¿no? Por adición. Pero los aromáticos, jóvenes, son un grupo especial, ¿no? de compuestos que vamos a ver que en su estructura hay muchos enlaces dobles y deberían comportarse como alquenos, ¿no? Deberían reaccionar por adición. Sin embargo, tienen una propiedad muy especial llamada la resonancia, que los vuelve muy estables, tanto así que se parecen a los alcanos. Es por eso que los aromáticos, cuando en realidad por tener enlaces dobles deberían reaccionar por adición, lo hacen por sustitución. Es por eso que de estas 4 afirmaciones, la D es la incorrecta, ¿no? Ciertamente los aromáticos tienen estructura de ciclos alquenos porque tienen enlace doble en cadena cerrada, pero no son alquenos propiamente dichos, ¿no? Porque si no se le llamaría alquenos, son aromáticos porque tienen otras propiedades, ¿no? Y una de esas propiedades es que son tan estables que se comportan como los alcanos y en vez de generar reacciones de adición, lo hacen por sustitución. Por eso para los derivados del benceno se habla de derivados monosustituidos, disustituidos, porque no generan adición, más bien sustitución, como lo vamos a indicar acá. El resto de afirmaciones son correctas, ¿ah? Vamos a indicar algunos detalles también. Hidrocarburos aromáticos, ¿no? La primera es correcta. Dice, todos los carbonos de la estructura cíclica poseen hibridación sp2. Eso es verdadero. Los hidrocarburos aromáticos se consideran así porque en su estructura, jóvenes, está presente el anillo bencénico, ¿no? La estructura del benceno, que es carbono 6, hidrógeno 6. El anillo bencénico es un ciclo hexagonal con un círculo en el interior, como ustedes saben, un hexágono con un círculo en el medio, ¿no? Es sabido que en dicho anillo los 6 átomos de carbono, porque hay 6 carbonos, es el ciclo de 6 carbonos, están hibridados de la forma sp2. Y aquí lo pueden ver así, ¿no? Así es el benceno. O sea, nosotros lo conocemos así, como este siglo con una bolita en el medio, ¿no? Pero en realidad esa bolita es el resultado, jóvenes, del movimiento de los electrones pi de los 3 enlaces dobles alternados que hay, ¿no? Esto se mueve y genera estructura. Ese movimiento se llama resonancia. Y así lo veríamos, jóvenes, ya completando los hidrógenos para la tetravalencia. Y van a notar que los 6 carbonos, tienen enlace doble, ¿no? Cada 2 carbonos sostienen un enlace doble. Y si tienen enlace doble, la hibridación es sp2, ¿no? Es sp2.
Es por eso que la primera afirmación es verdadera, porque los 6 carbonos de la estructura cíclica, y en general, jóvenes, para todos los aromáticos, se cumple que todos los carbonos que están dentro de la estructura cíclica tienen hibridación sp2. Su forma topológica es así, su forma resonante es así, y en el espacio se vería así, jóvenes. ¿Ah? Los de negro, las esferas negras son carbono, y las esferas pues de color blanco son los hidrógenos, ¿no? La fórmula es carbono 6, hidrógeno 6. Este es el benceno. Y todos los que le siguen tienen pues apariencia similar, ¿no? También lo podríamos ver así por orbitales. Miren, ¿ah? Hay 3 orbitales, sin contar los enlaces pi, miren, borren los enlaces dobles acá. Cada carbono tendría pues 3 enlaces pi, o perdón, 3 enlaces sigma, serían triangulares, ¿no? 3 enlaces sigma, borren los enlaces pi, 3 enlaces sigma y son trigonales, ¿no? Y toda estructura trigonal tiene hibridación sp2. ¿Y dónde están los enlaces pi? Los enlaces pi se ven así en el espacio, jóvenes, ¿ah? Y se agrupan 2, 2, 2 y eso forman los 3 enlaces dobles, ¿no? Pero normalmente esos enlaces dobles se van a agrupar en una sola nube y esa nube es lo que se representa con este círculo. La primera afirmación es verdadera. En la segunda vamos a ver la formación de esa nube, ¿no? Dice, en los anillos bencénicos se presenta la resonancia, dice la B, como podemos ver acá, miren, la B dice, en los anillos bencénicos se presenta la resonancia. Y eso es correcto, lo podemos visualizar en esta parte, ¿no? Los carbonos hibridados sp2 del anillo bencénico poseen un orbital tipo P. Ese orbital P está por encima del hexágono, ¿no? Los cuales forman los enlaces dobles, ¿no? Que son alternados. Pero los electrones de estos enlaces, que son los electrones pi, se representan así, electrones pi, se deslocalizan, o sea, no tienen una posición fija. Se localizan con facilidad generando pues lo que se llama la resonancia. La resonancia, jóvenes, es el fenómeno que tienen algunas moléculas que los electrones pi pueden cambiar de posición, generando estructuras pues equivalentes, ¿no? Esto lo veríamos así. El benceno es así, el siglo que nosotros vemos es hexagonal, ahí está, ahí están los carbonos sp2, pero cada carbono sp2 tiene una nube electrónica que va a formar los enlaces pi, ¿no? Los enlaces dobles, ¿no? Estos se van a agrupar y generan una nube de este tipo. Esa nube circular es el círculo que se dibuja en el centro, ¿no? Ahí no se puede ver, jóvenes, el enlace pi se mueve en todo este espacio, por eso ya no es necesario colocar 3 enlaces dobles, ¿no? Solamente se coloca un círculo. O también lo podríamos ver así, ¿no? Este es el hexágono, que es el siglo del benceno. Aquí están los orbitales P, que van a formar los enlaces pi, y estos se van a fusionar en una sola estructura, generando este círculo pues, del medio, ¿no? Eso se llama resonancia, y no solamente lo presenta pues, el benceno, sino todos los aromáticos derivados de él. Correcto. Ahora, la tercera también es correcta, porque dice pues que en todos los aromáticos se cumple la regla de Huckel. Esta regla dice, jóvenes, que el número de electrones que forman los enlaces pi es una cantidad fija y positiva. Se calcula así. El número de electrones pi es igual a 4n más 2, donde n toma valores de 0 y todos los enteros positivos. El benceno, por ejemplo, tiene 3 enlaces pi, ¿no? Como hemos visto, 3 enlaces dobles. 3 enlaces pi. Eso hace un total de 6 electrones pi. Recuerden, jóvenes, que cada rayita es un par de electrones, ¿no? Si hay 3 rayitas de enlaces pi, hay 6 electrones, ¿no? 6 electrones. Entonces cumple eso, ¿ah? 6 electrones pi en benceno es igual a 4n más 2, donde n valdría pues 1, ¿no? Porque sería 4 por 1, 4 más 2. N sería 1, está en este rango, significa que el benceno sí cumple con la regla de Huckel, ¿no? Y cualquier aromático va a cumplir, jóvenes, con esta condición, ¿ah? Por ejemplo, la naftalina tiene 5 enlaces pi, como vamos a ver, serían 10 electrones pi en total, porque cada enlace es un par de electrones, ¿no? 10 electrones pi. Reemplazan aquí, n valdría 2, ¿no? Está en el rango, también pues es aromático. Todos los aromáticos cumplen esa condición. La D, la incorrecta, como hemos dicho, ¿ah? El fenómeno de resonancia, esto de acá, jóvenes, presente en los anillos bencénicos, provoca que los 6 carbonos sean idénticos entre sí, o sea, no haya ninguna diferencia entre carbono y carbono. Es como si no existiese, jóvenes, el enlace pi y todo fuera enlace simple, enlace sigma. Por esa razón,
el benceno y sus derivados se comportan no como alquenos, a pesar que tienen enlace doble, sino se comportan como alcanos, como si tuvieran solamente enlaces simples. Se comporta como hidrocarburos alcanos, como hidrocarburos saturados, y generan reacciones de sustitución. En vez de generar reacciones de adición, como ocurre con los alquenos y alquinos, el benceno y sus derivados reaccionan por sustitución de forma similar a los alcanos. Lo hacen por sustitución en vez de adición, ¿no? Como es característico de los alquenos. Por eso la eh, cuarta afirmación es falsa, porque aquí, si retrocedemos, vemos en el problema que la D dice, como se trata de ciclos alquenos, mira, aquí enlace dobles, ¿ah? O sea, uno podría suponer que los hidrocarburos aromáticos son alquenos, ¿no? Y deben reaccionar como si fuesen alquenos, pero no lo hacen porque estos enlaces dobles no están fijos. Se pueden deslocalizar por resonancia y cambia su comportamiento. De comportarse como alquenos pasan a comportarse como alcanos y ya no van a reaccionar por adición, sino más bien lo van a hacer por sustitución. Pero aquí dice que siguen reaccionando por adición, por eso es falso la clave D. Esto también para desarrollar los jóvenes hay que recordar pues la teoría, ¿no? De repente alguno puede ir que tenga sus dudas, pero en la teoría está, jóvenes, ¿ah? Esto no es pues algo nuevo, ¿no? Está en sus anotaciones que han hecho, ¿no? Entonces aquí la clave sería pues la D, lo incorrecto, ¿no? Bien. Y el benceno, jóvenes, no es el único pues aromático, ¿no? Hay una cantidad de hidrocarburos aromáticos en la química orgánica que se estudian, ¿no? Algunos se llaman hidrocarburos o compuestos aromáticos homocíclicos y otros se llaman pues heterocíclicos, ¿no? Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos, ¿ah? Bien, aquí ya nomenclatura, nombres. ¿Cómo se llaman estos tres compuestos, no? Me están pidiendo. Bien, tengan en cuenta, jóvenes, que para que sean aromáticos debe haber 3 enlaces dobles por cada estructura cíclica hexagonal o, en su defecto, un círculo, ¿no? Que indica la resonancia, que esos 3 enlaces dobles se están moviendo, ¿no? Para que sea aromático. Porque si no lo hay como acá, esto no es pues aromático, este es un ciclo alcano, ¿no? Es el ciclo hexano, ¿no? Tengan en cuenta ello, ¿ah? Para que sea aromático, aquí me indican la respuesta a la C. Para que sea aromático debe haber un círculo acá. Como no lo hay, esto no es aromático. Y como no es aromático, se nombra pues como siglo alcano, ¿no? Este es el metil siglo alcano, ¿no? Metil siglo hexano, porque tiene 6 carbonos. Y los nombres aquí, dice la nomenclatura de hidrocarburos aromáticos, ¿no? Que serían para estos dos. Se acepta, jóvenes, tanto los nombres YUPAC, que son nombres oficiales, como los nombres comunes, ¿no? Y ese es el problema para los ejercicios, ¿no? O sea, los nombres comunes y YUPAC son válidos en los ejercicios y en el examen de admisión también. Y en el examen de admisión. Entonces, aquí por si acaso vamos a ver, pues, si es que tiene dos nombres, vamos a colocar los dos nombres, ¿no? Porque los dos se aceptan. Pero solamente va a tener dos nombres este tercer compuesto, ¿eh? Como vamos a ver. Bien, nombres serían así. Este primero es el metil ciclohexano, ¿no? Esto no es aromático, ¿eh? Porque no está el círculo acá. Esto ya sabemos que es el benceno, ¿no? Y estos jóvenes, como tiene un solo radical, este radical se llama hidroxi, su nombre sería pues hidroxibenceno, pero su nombre común que se acepta en los exámenes es el fenol. Entonces, ustedes pueden llamarle hidroxibenceno o también pueden llamarle fenol. Cualquiera de los dos nombres son válidos. Es por eso que aquí la respuesta sería la alternativa C, que cumple esa condición, ¿no? Esto no es el bencenol, ¿eh? Ese es el fenol. Hidroxibenceno se llama fenol. Aquí la clave entonces sería la alternativa pues C, ¿no? Como indicaron algunos de sus compañeros, ¿no? La clave es la C. Así, simple, ¿no? Ahora, si aquí hubiese un círculo, esto ya sería pues metilbenceno, ¿no? Metilbenceno se llamaría, pero no hay, este es el ciclo hexano, nada más. Si hubiese un círculo sería metilbenceno, que también recibe el nombre de tolueno, nombre común. Su nombre yupa, que es metilbenceno, llamado tolueno, ¿no? Tolueno. Si hubiese un círculo, la respuesta aquí sería la B, pero como no lo hay, este es simplemente el metil ciclohexano, ¿no? Bien. Y no son los únicos, como digo, jóvenes, compuestos, pues, para estos dos, ¿no? Aromáticos hay muchos más, ¿no? Y muchos más. Aquí les voy a incluir algunas imágenes de compuestos aromáticos adicionales, ¿no? Otros compuestos aromáticos homocíclicos
Se llaman homocíclicos cuando en la cadena cerrada solo hay átomos de carbono. Y también hay compuestos aromáticos heterocíclicos, ¿no? Cuando en la cadena cíclica hay átomos diferentes al carbono, ¿no? Puede haber oxígeno, puede haber nitrógeno en la cadena cíclica. Y eso lo ven ustedes en biología, ¿no? En bioquímica. Por ejemplo, miren acá, todas estas estructuras son aromáticas. Son aromáticas. Todos cumplen, jóvenes, las reglas que hemos dado, ¿no? En el ciclo, todos los carbonos son sp2, todos tienen resonancia, todos cumplen con la regla de Huckel que hemos dado, ¿no? Los electrones pi, todos. Aquí están los nombres en inglés. Para ustedes, pues, que estudian en inglés, no hay problema, pues, ¿no? O sea, lo pueden. Este es el bencene, le llama, pero es el benceno, ¿no? El pentalene, ¿no? ¿No? El indene, indeno es un nombre en español, y así, ¿no? Este es el naftalene o naftalina, ¿no? Y así. Todos estos son homocíclicos, ¿ah? Homociclo significa que dentro de la cadena cerrada, todos son carbonos, ¿no? Claro que a esta estructura se le puede adicionar ramas radicales y ya tendríamos más variedades, ¿no? Estos son también derivados del benceno. Fíjense, estos son bencenos. ¿Ah? Bencenos es un siglo con tres enlaces, siglo hexagonal con tres enlaces dobles, alternados, ¿no? Claro que también lo pueden encontrar, en vez de colocar los tres enlaces dobles, un círculo nada más, ¿no? A veces conviene representarlo así, a veces por resonancia conviene colocar un círculo de frente, ¿no? Aquí está el benzaldehído, el ácido benzoico, el estireno. Estos nombres traten de recordar, son nombres comunes, no son nombres yupac. Acetofenona, el fenol, que hemos visto pues en este problema, ¿no? Aquí solo que estaba como un círculo, ¿no? Hidroxibenceno, fenol. Este es el anisol, la anilina, la benzofenona y el tolueno. Traten de recordar sobre todo, jóvenes, el fenol, la anilina, el tolueno y el benzaldehído, ¿no? Que normalmente vienen pues en los exámenes de admisión. Y estos son los heterocíclicos. Esto, como le digo, lo ven ustedes en bioquímica, ¿no? El pirrol, ¿no? Y después estructura está presente en la hemoglobina, ¿no? El pirrol, ¿no? El furano, tiofeno, imidazol y así. Noten que ahora el ciclo, aparte de carbonos, tiene un átomo distinto, ¿no? Pues eso se llama heterocíclicos. Ellos también son aromáticos y cumplen las mismas propiedades que los homocíclicos, ¿no? Y hay muchos más, jóvenes, en la química orgánica, es por eso que esto es bastante extenso, ¿no? Pero a nivel de examen, pues pregunta solamente lo básico, ¿no? Bien, ejercicio 14. Aquí tenemos una estructura que es un derivado trisustituido del benceno. Tiene tres radicales, tres ramas, ¿no? Unidos al benceno. Dos son radicales carbonados, ¿no? O sea, son orgánicos. Y esto acá pues no contiene carbono. Lo que no tiene carbono es inorgánico, ¿no? Y para nombrarlo pues hay que enumerar. Y siempre se busca la menor numeración si hablamos de nombre Yupac, ¿no? Aunque también hemos mencionado que se puede enumerar pues de otras formas para nombre común, porque aquí también se acepta pues nombre común, ¿no? Bien, cuatro afirmaciones nos piden indicar cuántas son correctas. La primera es correcta, jóvenes, porque tiene dos sustituyentes que son radicales orgánicos, ¿no? Porque tienen carbono, todo lo que tiene carbono es orgánico acá, y uno que es inorgánico, esto no, pues no tiene carbono, verdadero. Ahora, si aplicamos la UPAC, la numeración va a ser 1, 3, 4 para los radicales. Eso es falso, porque si yo quiero escoger la menor numeración, sería aquí 1, 2, ¿verdad? 3, 4, sería 1, 2, 4. La menor numeración. Como estos están contiguos, me conviene que estos sean 1 y 2, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿No? Es 1, 1, 2, 4, ¿no? No sería 1 como 3, 4, ¿no? Porque 1, 3, 4 sería así. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y 1, 3, 4 suman pues 8, ¿no? En cambio, 1, 2 y 4 suman 7, es la menor numeración. Yupac siempre busca la menor numeración. Ahora, nombres comunes. Nombres comunes, jóvenes, suelen pues asociar grupos de átomos para tener estas estructuras, ¿no? Así, para tener esto. O sea, yo puedo asociar el OH con el benceno y formar el fenol. Puedo asociar pues el hidrógeno con el metil, perdón, el metil con el benceno y tener pues el tolueno, ¿no? Eso se llaman nombres comunes porque aparte pues tienen nombres Yupac, ¿no? Y considerando, dice, la presencia del grupo funcional oxigenado, este es el grupo oxigenado, el compuesto es un alcohol disaromático. No.
Los alcoholes jóvenes son compuestos que tienen OH, pero ese OH debe estar unido a un carbono con enlaces simples. Y como sabemos acá hay tres enlaces pues dobles, ¿no? Entonces no hay carbonos con enlaces simples, ¿no? Entonces esto no puede ser un alcohol. Bien, veamos entonces el sustento, ¿ah? La estructura mostrada corresponde a un derivado trisustituido del benceno, ya que en esa estructura del anillo bencénico hay tres radicales, ¿ah? Hay tres radicales. Primera afirmación es correcta. De los tres radicales que están unidos al benceno, dos son orgánicos porque contienen carbono, pues no. Mientras que el tercer radical, que se llama hidroxi, esto se llama radical hidroxi, es inorgánico, pues proviene de los ácidos, ¿no? Este OH proviene de los ácidos. Entonces son dos radicales orgánicos y uno inorgánico, ¿no? Y aquí también lo podemos ver con detalle, ¿ah? Aquí. Esta es la cadena principal, el benceno, siempre el ciclo es la cadena principal y estos son los radicales, ¿no? Los nombres serían así, este es radical hidroxi, este es radical metil, y este radical jóvenes tiene tres nombres, ¿ah? Tiene un nombre UPAC, pero tiene nombres comunes también. Este es el hidroxi, este es el metil, y esto se llama jóvenes neobutil, porque tiene 4 carbonos, proviene del butano, ¿no? Pero como tiene forma de cruz, se llama forma neobutil. O también lo pueden llamar terbutil, porque el carbono que está unido pues al benceno es un carbono terciario. Y su nombre Yupac sería pues, si lo tomamos esto como una cadena aparte, sería pues 2-metil, 2-propil, ¿no? 2-metil, 2-propil. Esto ya como si fuese una cadena aparte, ¿no? O sea que en el carbono 2 está el metil, pero en ese mismo carbono está enlazado con el benceno, ¿no? Pues es 2-metil, 2-propil, ¿no? 2-propil. Eso si quisieran darle pues un nombre Yupac, ¿no? Correcto, entonces la primera. Dos radicales orgánicos y uno inorgánico. Incorrecto la segunda. La nomenclatura Yupac puede emplear tanto los nombres oficiales y comunes para los radicales, pero, ¿no? Hemos dicho que se aceptan los dos nombres, ¿ah? Como fundamental, ¿no? Pero considera como fundamental la numeración de la cadena principal, en este caso del anillo bencénico, ¿no? Para esto se escogen los menores números posibles, ¿no? Y los menores serían pues así, ¿no? Aquí 1, aquí 2 y aquí 4. Esto es la menor numeración. 1, 2, 4, ¿no? Porque la suma sería pues 7, ¿no? Porque si ustedes empiezan por acá, 1, 2, aquí sería 3 y esto sería 4, ¿no? 3 más 4 más 1 sería 8. Sería una numeración más grande, ¿no? O si buscan otra forma, sería pues más grande todavía, ¿no? O sea, si empiezan uno por acá y se dan la vuelta, pues de esta manera sería pues más grande, ¿no? Esta es la menor numeración. Pero en el problema dice 1, 3, 4, ¿no? 1, 3, 4 no es pues la menor numeración, falso. La tercera también es incorrecto porque en la nomenclatura común de derivados del benceno se asocia uno de los radicales, normalmente el más reactivo, este es el más reactivo, ¿no? Más reactivo que el carbono, porque el oxígeno pues, es más electronegativo, con el anillo bencénico en la posición 1. O sea que en la nomenclatura común, esto va a ser la posición 1 para él y voy a unirlo al benceno para formar un solo compuesto, llamado el hidroxibenceno, que nosotros llamamos fenol, ¿no? El nombre de dicha asociación común sería de esta forma, ¿no? O sea, lo voy a hacer así. Entonces, voy a asociar al benceno con este OH, ¿no? Entonces, para ello voy a colocar el carbono 1 acá. Entonces sería carbono 2, carbono 3, carbono 4. Y a esto lo voy a asociar en un solo compuesto, ¿no? Este es el hidroxibenceno, pero le voy a llamar fenol. Solamente fenol. O sea, en vez de colocar dos nombres acá, hidroxibenceno, mejor lo pongo fenol. Y el nombre común sería así, ¿ah? 3-metil, ¿no? 3-metil, 4-neobutil, fenol. Eso es su nombre. La cadena principal ya no sería el benceno, ahora sería el fenol, porque he asociado esto. Eso se llama nomenclatura común, no es nomenclatura Yupac, jóvenes. ¿Eh? Por eso esto crea más problemas pues, que sencillez en los ejercicios, ¿no? 3-metil, en orden alfabético, primero va M, ¿no? 4-neobutil, neo va después, fenol. O sea, aquí en vez de fenol debería pues ser hidroxibenceno, ¿no? Pero como se ha asociado, simplemente fenol. Otra asociación sería pues este benceno con este metil y me daría el metilbenceno o tolueno, sería otro nombre común, ¿no?
pero aquí lo hemos asociado con este más reactivo y sale fenol. Y no concuerda, jóvenes, con lo que está indicado en el problema, ¿no? Por eso es incorrecta la tercera afirmación. La cuarta también es incorrecto, ¿no? La presencia del grupo OH unido directamente al anillo bencénico, donde todos los carbonos del benceno son sp2, ya sabemos eso, no genera un alcohol, pues para que un compuesto sea considerado un alcohol, este grupo OH debe estar unido a un carbono con enlace simple, ¿no? Aquí no, aquí todos los carbonos del benceno son sp2. Para que sea un enlace, un carbono con enlace simple debe ser sp3. Esto no significa que no puede existir alcoholes aromáticos. Sí hay alcoholes aromáticos, pero esto no lo es. Si el OH estaría unido por acá, ¿no? A este carbono sp3 o a él, o a este de acá, o a este de acá, sí sería un alcohol, pero como el OH está unido directamente al benceno, donde todos los carbonos son sp2, el compuesto no es un alcohol. Entonces, para este problema, solo uno es correcto, el primero. Los demás son falsos. La clave pues es la A. Bien, problema 15. Estos jóvenes hay que dar la atomicidad. La atomicidad es número de átomos por unidad fórmula, ¿no? Ya podemos ver los átomos de los radicales. Nos falta solamente ver los átomos acá. Supone que acá hay 6 carbonos, ¿no? Lo que no sabemos cuántos hidrógenos hay para hallar la atomicidad, ¿no? Aquí no hay clave, jóvenes. La respuesta es 21. Y se demuestra de esta forma, ¿no? Aquí pues no se corrigió pues a tiempo, ¿no? Bien. La fórmula desarrollada del TNT, porque esto se llama trinitrotolueno, este es el TNT o la dinamita, y su atomicidad, que es el número de átomos por unidad fórmula, sería así, ¿no? O sea, si lo pasamos de esta forma a esta forma, fíjense, el círculo lo estamos poniendo pues en 3 enlaces porque es así, ¿no? ¿Para qué? Para ver la tetravalencia, ¿no? Bien, aquí hay un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y otro carbono. La pregunta es cuántos hidrógenos habrá o no habrá hidrógenos, ¿no? Entonces, para eso contamos la tetravalencia. Miren, este carbono que está acá, ¿cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4. Ya está completo, entonces ya no habría pues hidrógenos, ¿no? Para este carbono igualito. 1, 2, 3, 4, ya no hay hidrógenos, ¿no? Aquí tampoco. 1, 2, 3, 4, ya no hay hidrógenos. Lo mismo que aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Pero este carbono de acá, miren, tiene 1, 2, 3. Todavía le falta un enlace para completar la tetravalente. Significa que aquí sí hay hidrógeno y aquí también hay hidrógeno, ¿no? Porque miren, 1, 2, 3, con él sería 4. 1, 2, 3, con él sería 4. En cambio, este carbono de acá ya tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Está así nada más. Así sería la estructura. Significa, jóvenes, que como aquí hay un hidrógeno y hidrógeno, aquí todavía se podría colocar un radical y otro radical. En el benceno se puede colocar hasta 6 radicales, jóvenes, porque es carbono 6, hidrógeno 6. Así queda. Ahora sí hallamos la fórmula. La fórmula sería, a ver, ¿cuántos carbonos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este serían 7. Hidrógenos, acá hay 1, 2, acá hay 3, serían 5. Oxígenos, acá hay 2, 2, 2, serían 6. Nitrógenos, 1, 1, 1, 3. Esto sería pues la fórmula global del TNT. ¿Cuál es su atomicidad? Número de átomos en total, ¿no? Sería pues 7 más 5 más 6 más 3, eso sale 21, ¿no? O 7 más 3, 10, 5 más 6, 11, 10 más 11, 21. Y como ven, no hay clave pues en la alternativa, ¿no? Eso no significa desde luego que no haya respuesta, pues la respuesta es 21, ¿no? Pero no hay clave. Es así. Esto tienen que hacer los jóvenes por tetravalencia, completar, porque cuando leen la forma topológica solamente saben que hay carbonos, pero no ven los hidrógenos, ¿no? Los hidrógenos se completan por la tetravalencia. Bien, eso para el problema 15 entonces. Ejercicio 16. ¿Cómo se llama este compuesto? Esta asociación de 3 anillos bencénicos es un derivado del benceno llamado el antraceno. Antraceno. Cuando es 2 se llama el naftaleno, ¿no? Cuando es 4 se llama el tetraceno, pentaceno y así, ¿no? Los más comunes son, pues, cuando hay un solo anillo, que es el benceno, cuando hay 2, que es el naftaleno, cuando hay, pues, 3, que es el antraceno, ¿no? Son los más comunes de los derivados del benceno por unión de anillos o fusión de anillos. Bien, entonces la cadena principal sería, pues, esta asociación de 3, que es el antraceno. El problema nada más es numerar a estos radicales, ¿no? Y hay que saberse, jóvenes, si es que no lo saben, ¿no? Que los derivados por fusión, así cuando están unidos los anillos bencénicos, estos derivados ya tienen posiciones
fijas, numeraciones ya fijas, jóvenes. Ustedes no tienen que buscar aquí menor numeración o mayor numeración. Los números ya están dados y hay que recordarlo para los problemas. Y los números son los siguientes, ¿ah? Cuando hay dos anillos, estos son los números, ¿ah? Empieza de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay otros carbonos más, pero no se numeran porque no tienen hidrógenos. Cuando son así de 3, se numera así 1, 2, 3, 4. Luego se da un salto, ¿ah? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, en orden de las agujas de reloj, ¿no? O sea, esto viene así, viene pues así, ¿no? Lo mismo en esta parte, ¿no? O sea, viene de esta forma, va por acá, ¿no? Y acá, ¿no? Y aquí también, así. En orden del sentido de las agujas de reloj. Para este caso tenemos pues esto de acá, ¿no? El antraceno. Significa, jóvenes, que en esta estructura los números ya están fijos, ¿no? Estos radicales, que es el etil, ¿no? Este radical que es metil, este radical que es metil, ya tienen numeraciones fijas, ¿no? Este etil estaría en la posición 2, ¿no? Este metil estaría en la posición 5, ¿no? Y este metil estaría en la posición 9, o sea, sus números ya están fijos, ¿no? 2, 5, 9. Es por eso que el nombre aquí no hay pues ambigüedades, ¿no? O sea, ya se indica directamente, ¿no? Entonces el nombre alfabético sería primero el etil, sería pues 2-etil, 5,9 dimetil, porque son iguales, antraceno, ¿no? En este caso la respuesta sería la alternativa B. Entonces hay que recordar esto, muchachos, ¿sabes? Esto en teoría supone que se les ha dado, ¿no? En un siglo pues anterior que ustedes deben haber llevado, porque el repaso ya es simplemente pues repasar, ¿no? Entonces la clave aquí sería pues la B. Bien, los últimos problemas ya corresponden, jóvenes, a la parte del petróleo, ¿no? El petróleo es un mineral, ¿no? De la cual se extraen pues los hidrocarburos, ¿no? Tiene un origen orgánico, ¿no? Se cree que el petróleo pues se formó a partir pues de la degradación de material pues orgánico, ¿no? Tanto plantas como animales cuando murieron pues se acumularon en ciertos lugares de la corteza terrestre o el zócalo continental y ahí por el efecto de la presión y la temperatura, compuestos orgánicos, proteínas, ¿no? Carbohidratos fueron degradados hasta formar los hidrocarburos, ¿no? Es por eso que hay petróleo pues en la corteza terrestre, hay petróleo pues en los fondos marinos, ¿no? Porque ahí se acumularon pues por millones de años los cuerpos de seres pues que en un tiempo estuvieron vivos, ¿no? Bien, el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos de todas las variedades. Tiene alcanos, alquenos, alquinos, tiene aromáticos, tiene cíclicos, tiene pues ramificados, ¿no? Pero aparte tiene impurezas, ¿no? Tiene agua, tiene lodo, tiene pues sales, ¿no? Que tienen que ser purificados o refinados antes pues, de ser procesados. Como es una mezcla, esas mezclas, jóvenes, se pueden separar sus componentes mediante un procedimiento que se llama destilación fraccionada. Destilar el petróleo significa, jóvenes, que lo que se saca, ¿no? de la reserva, que se llama crudo, crudo refinado, se lleva a una refinería y ahí en una torre especial llamada torre de destilación se calienta, jóvenes, cuidando que no entre oxígeno porque si no el petróleo se quema, ¿no? Y al calentar pues este petróleo crudo líquido, se va a evaporar y por evaporación se van separando los componentes. Y los componentes más importantes, pues ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro en gráficos. Aquí vamos a incluir un gráfico de este tipo, ¿no? Derivado del petróleo por destilación fraccionada. Esta es la torre de destilación. Hay diferentes gráficos, ¿no? Esto me pareció más conveniente porque de repente ustedes ya han visto otros esquemas, ¿no? Aquí llega el petróleo crudo, se le calienta y por diferentes pues tuberías se sacan los productos, ¿no? Que se van separando por evaporación. Entre ellos tenemos estos productos, ¿no? Tenemos la gasolina, ¿no? Que es para autos y también pues se utiliza para aviones, ¿no? Combustible para avión. Y los de uso industrial, pues tenemos el gasoil o el queroseno, que se utiliza como disolvente orgánico, ¿no? Tenemos también los combustibles industriales para quemar pues enormes ollas, ¿no? Que son las calderas. Se obtiene también las ceras, ¿no? Para fabricar velas, ¿no? Para fabricar cremas, para la piel, ¿no? Vaselina, lubricantes, grasas, y también se obtiene pues materiales pesados que se separan por cristalización. Y el material más pesado que se obtiene, ¿no? El material bituminoso se llama, es el asfalto de carretera con el cual se hacen pues las pistas, ¿no? Es así.
Cada producto se puede, pues, subdividir, ¿no? Dependiendo, jóvenes, la utilidad que le dan, ¿no? El gasoil, por ejemplo, se puede separar, ¿no? O sea, en queroseno y en diésel, ¿no? El combustible diésel, ¿no? Estas ceras parafinas se pueden separar, pues, en crema, ¿no? En vaselina, en parafina para hacer las velas, ¿no? Y así. Pues estos son los productos principales. El gasoil se encuentra ahí, que es la gasolina. La cera parafina también está ahí. El asfalto de carretera también está ahí. Los ésteres no. Aquí le están preguntando qué producto no se obtiene, pues, de la destilación. Los ésteres no. Los ésteres, jóvenes, no son hidrocarburos, deben saber eso. Los ésteres son compuestos orgánicos oxigenados y como tal se obtienen por procesos ya de oxidación. No tiene nada que ver con los hidrocarburos, no tiene nada que ver con el petróleo. Entonces, los ésteres, aquí la respuesta es no se obtienen por destilación del petróleo. La clave es la B. La clave es la B. Esto también ya ustedes deben haberlo visto, pues, en teoría. Y muchas imágenes que ustedes pueden encontrar también en la web. La respuesta entonces son ésteres. Para la 18 vamos a hablar, pues, de la gasolina. La gasolina es el producto principal, jóvenes, que se puede obtener del petróleo, ¿no? Porque se utiliza para los vehículos motorizados, sobre todo para los automóviles, ¿no? No tanto para los camiones, ¿no? Sino más bien para los automóviles ligeros que tienen, pues, un motor particular, ¿no? Bien, esta información también está en la teoría, de repente algunos no lo recuerdan, por lo tanto vamos a dar, pues, la respuesta de esta forma, ¿no? Producto de destilación fraccionada de petróleo, ¿no? La gasolina. La gasolina representa un corte o fracción ligera del petróleo, ¿no? O sea, es uno de los primeros productos que sale, ¿no? De la destilación, junto con la nafta, que también, pues, es el nombre que le dan a la gasolina pesada, ¿no? Y los componentes gaseosos de una mezcla combustible líquido, ¿no? Están formados por alcanos lineales, ramificados y cíclicos que van desde 5 a 10 carbonos. ¿Ah? La gasolina contiene, jóvenes, alcanos que van de 5 a 10 carbonos, o sea, desde el pentano hasta el decano, ¿no? Aunque dicha composición es variable, ¿no? Eso depende, jóvenes, del yacimiento, del crudo, de dónde se traiga, pues, el petróleo, ¿no? La gasolina es una mezcla líquida muy volátil, se evapora muy rápido, jóvenes, ¿ah? Por eso es peligroso. Si ustedes tienen un recipiente con gasolina, el vapor puede salir y si hay una chispita eléctrica, puede producir, pues, una explosión, ¿no? Hay que tener cuidado con la gasolina. Se quema por acción de una chispa eléctrica en los vehículos motorizados, ¿no? Su uso o mayor uso es justamente como combustible de vehículos motorizados. Por eso, los vehículos que funcionan con gasolina se llaman, pues, vehículos de motores por ignición de chispa, ¿no? O sea, cuando prenden o mueven la llave en un auto, lo que están haciendo es que la bujía, ¿no? Genera una chispa eléctrica, eso quema la gasolina y empieza a producirse, pues, el movimiento del auto, ¿no? El funcionamiento del motor. Eso es correcto. Segundo, también es correcto porque la gasolina se mide en cuanto a calidad según un parámetro llamado el octanaje. Mayor octanaje, mayor calidad de la gasolina y mayor precio también, ¿no? El octanaje en la gasolina, denominado también índice de octano, mide el poder antidetonante de la gasolina, ¿no? O sea, mide su combustión uniforme, ¿no? Suave y sin detonación. O sea, mayor octanaje, mayor poder antidetonante. Esa gasolina se quema suavecito, jóvenes, y produce gran cantidad, pues, de energía, ¿no? Por lo que a mayor octanaje, mayor calidad de la gasolina. La medida del octanaje se desarrolla por comparación en volumen, jóvenes, en porcentaje en volumen respecto a una gasolina patrón. ¿No? Octanaje cero. Este es solamente para gasolina patrón, ¿no? Obviamente la gasolina que viene, pues, del petróleo tiene otros componentes, no tiene isoctano ni N-octano, es solamente para compararlo, ¿no? Pero sí hay que saber, jóvenes, que mayor octanaje, más caro la gasolina porque es de mayor calidad, ¿no? Y ustedes lo pueden ver eso en los grifos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? De este grifo Repsol, miren, estos numeritos son octanajes. 84 octanos, que es el más bajo octanaje, ¿no? 90, 95, 98 octanos. Notan, pues, que a mayor octanaje, más caro la gasolina. ¿Por qué? Porque es más eficiente, ¿no? El motor del auto dura más tiempo, el auto no se daña, ¿no? Y la eficiencia en cuanto, pues, a rendimiento también es, o sea, el auto puede recorrer mayor cantidad, puede recorrer mayor cantidad de kilómetros con esa gasolina, ¿no? Pero está más, pues, más caro, ¿no? Más caro. Y la tercera afirmación es falso, ¿no? Como ya se indicó, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos volátiles. Esto quiere decir, jóvenes, que los líquidos se evaporan con facilidad.
tienen alta presión de vapor. Eso significa, jóvenes, que sus puntos de ebullición, o sea, la temperatura a la cual hierve es bajo. No es alto, como dice el problema, es bajo temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque ya por sí solo se evaporan, jóvenes, ¿no? Hacerlo servir sería pues relativamente sencillo, ¿no? Hay que calentarlo un poquito y ya está hirviendo. Pero el ejercicio dice, ¿no? El problema dice que se encuentra formado por hidrocarburos líquidos con elevados puntos de ebullición, ¿no? La gasolina hierve a bajas temperaturas, jóvenes, ¿ah? Muy bajas. Pues hay que tener cuidado de no acercar la gasolina a una fuente de calor. Ahí dice altos puntos de ebullición, no, son bajos puntos de ebullición. ¿Por qué? Porque tiene enlaces por fuerza de London, ¿no? Si tuviera puente de hidrógeno, requeriría mucha temperatura para hervir, pero tiene fuerzas de London que son los más débiles a nivel molecular, hierven a bajas temperaturas. Por eso la respuesta es verdadero, verdadero o falso. La clave es la D. Esta información, jóvenes, ténganlo ahí. Cuando lo descarguen en el PDF de la clase, les va a servir, ¿no? Porque hay algunos de repente que no han visto estos capítulos o no han completado o no lo han visto pues de forma detallada, les va a servir, ¿no? Bien, problema 19. Aquí también, jóvenes, vamos a hablar de la gasolina. Y la solución, pues, del problema sería así. Primero, verdadero, ¿no? Dice que la gasolina obtenida por destilación primaria, o sea, la que se saca directamente de las refinerías, posee muy bajo octanaje y es inútil para los motores de combustión. Eso es verdadero. La gasolina, jóvenes, que sale, pues, de esa torre de destilación primaria, posee un octanaje muy bajo, alrededor de 60 octanos, y no sirve para los autos, ¿sabes? Porque eso se quemaría de forma explosiva. Por eso, en esa imagen, esa foto que hemos puesto, el octanaje más bajo es 84. No hay menos de 84 octanos, es la gasolina más barata, ¿no? Más contaminante y menos eficiente, pero es de 84. De 60 no sirve, ¿no? Entonces, lo que hacen, jóvenes, las empresas que administran los grifos, que ahora son privados, compran esa gasolina de 60 octanos a las refinerías de Petroperú, por ejemplo, ¿no? Baratito lo compran, ¿ah? Y ya ellos lo trasladan a sus plantas y lo llevan, lo hacen pues pasar por una serie de procesos físico-químicos para incrementar su octanaje. Ahí lo vuelven pues de 84 octanos, de 90 octanos, de 95 octanos y lo venden a un precio, jóvenes, que a veces quintuplica el valor de la que se compró. O sea, puedo yo comprarlo, por ejemplo, a 20 soles y lo vendo a 100 soles, ¿no? Es por eso que es un negociazo, jóvenes, tener pues un grifo, ¿no? ¿Y quiénes tienen grifo, no? Muchos congresistas, ¿no? Personas pues que son industriales compran grifos, jóvenes, porque se gana bastante en esto. La primera es verdadera. La segunda dice, mediante la reformación catalítica se obtiene gasolina de alto octanaje debido a la presencia de hidrocarburos aromáticos. Eso también es verdadero, ¿eh? El proceso más costoso, jóvenes, y más complejo, de la cual se obtiene la gasolina de mayor calidad, se denomina así, se llama reformación catalítica, recuerden eso, o también en inglés reforming le llaman. En este proceso se compra gasolina barata de bajo octanaje y se le agrega cicloalcanos, jóvenes, a la gasolina, ciclohexano, ciclopentano, y se les convierte en hidrocarburos aromáticos, se les convierte en benceno, en naftaleno, en antraceno, y la gasolina sube, jóvenes, de 60 octanos hasta 98 octanos, ¿no? Es el proceso más eficiente para aumentar el octanaje de la gasolina. Sin embargo, es un proceso muy contaminante porque los aromáticos son carcinógenos, o sea, producen cáncer, ¿no? Por eso siempre a esta gasolina se le agrega catalizadores para que cuando se coloque al motor se queme completito, porque si sobraría un poco de gasolina y sale después al ambiente, eso sería muy peligroso, ¿no? Pero el reforming es el proceso más costoso. Entonces, verdadero. Dice la tercera, el tetraetilo de plomo es un aditivo antidetonante empleado en las gasolinas ecológicas. De eso también vamos a mencionar acá. Eso es falso. Bien, la forma más barata, jóvenes, para incrementar el octanaje de la gasolina, la más cara es el reforming, ¿eh? Reformación catalítica. La más barata es agregar aditivos antidetonantes a la gasolina, o sea, catalizadores negativos, inhibidores, para hacer que la gasolina no explote, se queme un poco más lento, se utilizan aditivos, ¿no? Y el aditivo más barato se llama el TEP, tetraetilo de plomo, ¿no? Es el aditivo más común, pero su combustión genera óxido de plomo contaminante y tóxico, ¿no? Por eso le llaman gasolina con plomo, gasolina pues muy tóxica, muy peligrosa, ¿no? Por lo que no es recomendable para su consumo, pero la gente pues lo usa porque es barato. El 84 octanos, por ejemplo, contiene plomo y muchos lo usan, jóvenes, porque es barato.
Mientras que el aditivo metilterbutiléter, este es otro aditivo, jóvenes, más caro, ¿no? MTBE, se llama metilterbutiléter, no contiene plomo. Y esto sí se utiliza para la gasolina sin plomo, o llamados también, entre comillas, gasolinas ecológicas o gasolinas sin plomo, ¿no? Le llaman gasolinas SP. 90 SP, 95 SP, 97 SP. Son gasolinas que no tiene plomo, tiene este aditivo, ¿no? Aditivo. Entonces es falso porque me decía que las gasolinas ecológicas utilizan el tercetil de plomo. No, las gasolinas ecológicas utilizan esto de acá. Más bien las gasolinas que tienen plomo no son ecológicas, pues no son peligrosas, sobre todo pues los óxidos de plomo, ¿no? Que dañan el sistema nervioso y en los niños produce pues lo que se conoce como el cretinismo, ¿no? O saturnismo, que hace pues que ese niño no puede desarrollar su inteligencia, ¿no? Entonces aquí la respuesta es verdadero, verdadero, falso. La clave es la A. Bien, y finalizamos o finalizaremos, jóvenes, con este último problema, donde me piden pues indicar cuál de estos procesos no incrementa el octanaje de la gasolina. Hay muchos jóvenes que la gasolina que viene pues de la refinería tiene muy bajo octanaje, ¿no? Y debe ser sometido a una serie de procesos. Y los procesos más conocidos son los siguientes, ¿no? Primero hay que recordar esto, y esto es muy importante, jóvenes, si le viniese en el examen, ¿ah? Los hidrocarburos contenidos y agregados a la gasolina presentan el siguiente orden creciente de octanaje, de menor a mayor octanaje, ¿ah? Los de más bajo octanaje son los alcanos lineales, ellos se queman violentamente. Luego le siguen los ramificados que se queman un poco más suavemente, haciendo que la gasolina tenga mayor calidad. Los alquenos son más eficientes, los ciclosalcanos son más eficientes todavía y los aromáticos son los mejores combustibles jóvenes de mayor alto octanaje. Entonces, como la gasolina jóvenes tiene prácticamente todos estos componentes, lo que se hace es procesar esa gasolina para convertir, por ejemplo, los lineales a ramificados, ¿no? O los ramificados hay que convertirlo pues en alquenos, o los ciclos alcanos convertirlos aromáticos. Esos procesos incrementan el octanaje de la gasolina. La conversión de un tipo a otro tipo involucra los siguientes procesos. Son 4 jóvenes los procesos más importantes, ¿eh? Uno de ellos se llama alquilación o isomerización. Mediante este proceso, los alcanos lineales de bajo octanaje se convierten en isómeros ramificados. Se convierten en alcanos ramificados y el octanaje aumenta, ¿no? Y eso está acá en la A, si es verdadero, si es un proceso que genera incremento, ¿no? El cracking o craqueo, ¿no? Cracking es una palabra en inglés que significa ruptura, ¿no? Por acción del calor y catalizadores, cracking térmico es por acción del calor, los alcanos pesados jóvenes se rompen en alcanos ligeros y también se forman alquenos. Por eso hacemos que el octanaje aumente, porque cuando aparecen los alquenos, el octanaje crece. Entonces, el cracking térmico también es un proceso que incrementa el rendimiento, ¿no? De la gasolina. Adición de aditivos antidetonantes, ¿no? Como el TEP, que contiene plomo, y el MTB, que no contiene plomo, para incrementar la gasolina. Esto también es importante. Sin embargo, acá no está ninguno de ellos, lo descartamos, ¿no? Y la reformación catalítica, que hemos dicho que es el proceso más costoso, con la cual se convierten los cíclicos a aromáticos, ¿no? Bien, entonces, eso también está acá, reformación catalítica. Entonces, por descarte, el que no cumple el incremento del octanaje es la C. ¿Por qué, jóvenes? Porque si nosotros hidrogenamos un alqueno, lo vamos a convertir en un alcano, ¿no? Porque el alqueno tiene menos hidrógenos, el alcano tiene más hidrógenos. Si lo hidrogenamos, lo convertimos en un alcano lineal. O sea, estamos retrocediendo, no estamos partiendo de un alqueno, estamos volviendo a los alcanos, ¿no? Entonces, en vez de aumentar el octanaje, estamos disminuyendo el octanaje. Eso reduce el octanaje. Es por eso que el proceso, ¿no? Que no incluye incremento de octanaje es la C. La clave es la C. Bien, eso sería la respuesta. Con esto concluimos, jóvenes, esta parte de química orgánica y con esto concluimos pues este siglo repaso, ¿no? Hasta este punto, jóvenes, ¿no? Se les ha comunicado a ustedes que se va a aperturar un nuevo siglo, que es el siglo semestral, ¿no? En la cual pues se le ha hecho la invitación también a ustedes. Yo espero pues que continúen, ¿no? Porque sería pues un recuento, ¿no? Porque hay algunas cosas teóricas que de repente se le ha pasado por alto y lo pueden recuperar en esta parte, ¿no? Y si ya tienen la base teórica, se va a colocar aparte, ¿no? Para los estudiantes que son nuevos en ese siglo, para ustedes que tienen mayor nivel, problemas pues más complejos, ¿no? Que ustedes puedan estar pues a su nivel, ¿no?
Aún así, yo espero pues que continúen la mayoría, porque aquí la química no acaba, ¿no? La química es bastante pues extensa, ¿no? Y si no lo hacen jóvenes, optan pues por estudiar pues en sus casas, ¿no? Siempre el APU va a estar pues con las puertas abiertas en el momento que quieran pues retornar, ¿no? Bien, muchachos, sería conmigo pues hasta aquí. Me despido. Miss, ya me retiro. Sí, profesor.